7:27 de la mañana, abrazo a los hinchas de Boca, que hoy es un día difícil para los que van a trabajar y son foco de cargada, ya bastante amargura tienen encima. Sí, perdió Boca, ganó River el superclásico ayer, fue 2-1 para el equipo de Marcelo Gallardo. Vamos a hacer el foco en esta salida en Boca, porque yo lo que digo es que vos das señales desde el inicio de qué partido pretendés jugar. Y Gago, ante la ausencia de Cavani y la ausencia de Jiménez, los dos centroatacantes, decidió poner un defensor más en lugar de poner un delantero más. Y cambió el dibujo táctico para algo mucho más mezquino, mucho más conservador, mucho más defensivo. Y yo digo que ahí vos plantás una propuesta frente a tu rival. Vos ya le adelantás qué considerás del partido, qué considerás del rival cuando vos metés un defensor por un delantero. Boca jugó muy bajo en el primer tiempo, no estuvo a la altura de las circunstancias, regaló el primer tiempo, en el segundo tampoco fue una maravilla, pero vuelve esta prestación de visitante de Boca habitual. ¿Cuál es la prestación de visitante de Boca habitual? Un equipo en deuda, sin fútbol, por momentos sin actitud, muy superado, y un Gago que los partidos importantes no los gana. Partidos importantes se llaman Copa Libertadores de América, quedó eliminado. Frente a Independiente, un clásico empató. Frente a Racing perdió. Y frente a River perdió. Está arriba de todo, es cierto, Boca, pero yo creo que el entrenador sigue estando en la cornisa verdaderamente después de tener esta imagen tan pálida del equipo y de no haber entrado siquiera Velasco, un futbolista por el cual Boca pagó $10 millones y no jugó ni un minuto. Gago no rompió esa línea de 5 tan defensiva, tan granítica desde el inicio, que no le permitía atacar con mucha fluidez. Nunca la rompió, incluso con el partido 2-1 abajo y cerca del cierre. Con lo cual es preocupante lo de Boca, es preocupante lo de Gago y es preocupante la mirada que tiene el entrenador. Y algunos testimonios ayer de Boca respecto a lo que fue el partido. Vieron un partido que nadie vio, los futbolistas y el entrenador, al menos de la boca para afuera. Marcos Rojo es el capitán de Boca que tomó la palabra ayer después de la ausencia de Cavani. Marcos llevó la cinta de capitán y hace un señalamiento de Ramírez, el árbitro que a los 20 minutos del primer tiempo ya había amonestado a 3 futbolistas de Boca, y después obviamente lo que fue el desarrollo del encuentro y lo que se viene para el Xeneize. Rojo. El primer tiempo nos costó un poco manejar la pelota y jugábamos muy bajo. En el segundo me sentí mucho más cómodo, el equipo se sintió mejor. Como te digo, estuvimos mucho más en campo de ellos, tuvimos chance, manejamos la pelota. Y nada, después del referí, que te voy a decir, ya es la segunda vez, yo también que no dirige este muchacho. Pero bueno, no voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que esté hablando del referí. ¿Para bueno estar a la altura? No sé. Y para la gente de Boca, nada, que esté tranquila, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante, intentar ganar el fin de semana y terminar puntero. Bueno, y terminar puntero es lo que necesita. Seguir trabajando. Exacto, es lo que necesita. Muy cuestionado el arquero, ¿no? De Boca. ¿Quién fue el que ligó peores críticas? ¿El arquero? Mirá, las peores críticas son para Gago. Para Gago por haber hecho un planteo tan defensivo. Por lejos, por el planteo defensivo, por no tener reacción, además, más allá del planteo que ya de por sí parecía esquivo. El arquero de Boca tuvo responsabilidad en el segundo gol. Yo creo que el primero es todo de más tantuono. Vamos a darle crédito a Franco con un remate de 30 metros que la pone arriba. ¿Cómo fue que dijo Gallardo? Una perla, ¿no? Dijo, una perla. Se da muchísimo, no veo caer una pelota así. Lo comparó con un gol de Juanfer Quintero a Racing. Y Marquesín, que dio un rebote en el segundo gol y después le faltó reacción como para poder tapar el remate de Driussi. Tuvo un encontronazo con Borja. Borja había entrado a festejar ese segundo gol y Marchesín, entre otras cosas, le dijo que era un golpeador de sus hijos. No se hace eso. Viste que Borja hace un tiempo había tenido una causa, pero ponele una causa del colegio de los hijos. Que quedó en la nada. Quedó en la nada, pero en todo caso, como buscar el golpe bajo para desestabilizar emocionalmente a una persona me parece sucio, muy sucio, en términos de lo aceptable en la cancha. Siempre esto que adentro de la cancha vale todo. No, bueno. Y siempre quedó lo de Zinedine Zidane, ¿no? Cuando lo expulsan al capitán francés
por el cabezazo a Materazzi, que creo que nunca dijo finalmente que había dicho, pero algo sobre la hermana. De la hermana, claro, ¿no? De la hermana de Materazzi. Sí. Materazzi provoca a Zidane con la hermana y le pega un cabezazo. Sí. En la final del Mundo 2006 fue expulsado por Horacio Elizondo, el árbitro argentino. Nunca se arrepintió, o sea, no es que nunca se arrepintió. Zidane. Todas las veces que le preguntaron sobre ese tema, Zidane dijo que lo volvería a hacer. Claro, ok. Sí, bueno, así que... Bueno, fue flojo lo de Boca. Muy flojo lo de Boca, muy cuestionado Gago. Boca el próximo partido lo tiene de visitante, lo cual es una preocupación también. Y en cierto punto quizás tenga un lado positivo. Tenga un lado positivo y es no jugar de local después de perder el Superclásico de la manera que lo perdió. 7:33 de la mañana. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30-679-657158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. Hablando de la inflación y de cómo vienen los precios para el mes de abril, que redondeamos esta semana después del 3,7 del mes de marzo. Bueno, Milei estuvo destacando el número de la inflación mayorista. Sí, pero lo que tiene que ver con esto tiene que ver con que el consumo no repunta. Dice, Milei destaca la inflación mayorista para decir, ven, está a la baja. Esto va a incentivar el consumo. El consumo no se mueve. Y cuando uno ve los datos... Consumo masivo, ¿no? Tenés algunos sectores que tienen que ver por ahí con... bienes durables y de acceso a crédito, pero lo que tiene que ver con los supermercados... Tuviste más escritura, más compra de auto, más lo que se mueve un poco con el crédito de bienes durables, que son sectores de mayores ingresos, digamos, lo que son consumos más populares es lo que viene muy planchado también. Bueno, y acá respecto de esto, cuando uno ve el consumo de supermercados cae, pero el consumo de los mayoristas cae más profundo todavía que el de los supermercados. De hecho, vi que ahora viene una especie de Black Friday de mayoristas. Bueno, por esto mismo, a mitad de mes, el 19 de mayo, del 19, lunes 19, al domingo 25 de mayo, cae feriado el 25 de mayo, cae domingo. Sí. Del 19 de mayo al 25 de mayo, los mayoristas van a hacer una especie no, se llama Black Week de mayoristas, donde vas a tener descuentos de hasta el 40%. ¿Para qué lo hacen? Para incentivar el consumo. Hay que recordar, que el mayorista tiene una parte del consumo que es individual y otra parte del consumo, que es la mayor parte, que son los comercios de cercanía. Sí, o el pequeño, el que tiene un kiosco, el que tiene que va y hace sus compras en el mayorista y se abastece en el mayorista. Cuando yo compro muchos mayoristas, entonces te das cuenta por la cola, el tipo de compras que hace. Por ahí compran mucho de un mismo tipo de cosa. Bueno, vos fíjate. Mucha hamburguesa y gaseosa, y qué sé yo, y sabés qué para qué. Bueno, esos sectores que están muy ligados al consumo hormiga, como vos decías, y ese tipo de cosas, son los que más vienen sufriendo. Y entonces eso impacta en lo que es el consumo masivo en los mayoristas. ¿Cuánto dio el mayorista? ¿0,5 dio? El mayorista cayó contra enero, el último dato lo tenés de febrero, contra enero un 1%, pero contra febrero del año pasado casi un 10%. Y en febrero del año pasado pero la inflación mayorista que destacaba Milei. La inflación mayorista sí, 0,5. 0,5, claro. Pensé que me estabas hablando del consumo. No, en un contexto de caída de consumo donde los mayoristas están golpeados, como están también los supermercados minoristas más tradicionales. Bueno, lo que Milei dice es que esa es la inflación que hay que tener en cuenta. Su teoría de que anticipa inflación futura el número del mayorista. Claro, pero vos fíjate el dato de lo que tiene que ver con consumo de febrero de este año. Cuando lo analizás, es una caída de casi el 10% contra febrero del año pasado, del 2024, y venías de la devaluación de diciembre. Con lo cual, enero, febrero y marzo... Es un punto de comparación malo. Claro. Bien. ¿Necesitas saber que tu familia se encuentra protegida? ¿Querés esa seguridad? ¿Querés planificar tus finanzas de manera eficiente y flexible? Zurich es un seguro de vida que te da herramientas que ayudan a generar un ahorro de largo plazo a través de un aporte regular en función de tus necesidades. Zurich te brinda seguridad y flexibilidad. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy.
Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30 679-657-158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. Bueno, volviendo también un poquito a la campaña electoral, en la Ciudad de Buenos Aires se vota el 18 de mayo en un calendario electoral en el mes de mayo que tiene 5 elecciones en 5 localidades distintas. Vamos a escuchar más la de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cuestiones porque Milei se juega un pleno con Adorni diciendo Adorni es Milei. En la ciudad dice que no le importa si pierde contra el candidato del... Ellos dicen el kirchnerismo, ¿no? Leandro Santoro viene del radicalismo. El kirchnerismo está calladito en la Ciudad de Buenos Aires detrás de la figura de Leandro Santoro, pero bueno, hay que ver ahí cómo se termina repartiendo también los votos del PRO con los Penato peleando contra Horacio Rodríguez Larreta, que no le saque votos, así como Adorni tiene que pelear con Marra, que no le saque votos, que son candidaturas bastante afines. Todo el discurso de los Penato está basado en la idea de los valores, es medio abstracto, como, la verdad que sí. Como sobre todo porque ella dice, nuestros valores es que las formas son importantes, el respeto a la libertad de prensa, etcétera. Ahora, no sé si ella presentó en la Cámara de Diputados como diputada algún tipo de llamado a la Comisión de Libertad de Expresión o algo en la Cámara de Diputados. No, ella, y acá digo, es como se juega la política, ella es la cara visible de la Cámara de Diputados y del PRO de Ficha Limpia. Claro. Digo, ahora, Ficha Limpia tiene fecha para el 7 de mayo en el Senado, para darle media sanción y va a salir con modificaciones. No va a salir como está, con lo cual vuelve a la Cámara de Diputados. Siempre y cuando el oficialismo vaya. Hay ahí un rum dando vuelta porque 7 de mayo estás muy cerca de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Si vos aprobás Ficha Limpia, es como darle le das el cierre de campaña a los Penato, que propone Ficha Limpia en la Ciudad de Buenos Aires, cosa que el PRO gobierna hace 16 años, lo podría haber hecho hace mucho. Entonces ahí los libertarios están pensando, los libertarios de la Casa de Gobierno están pensando si va a esa sesión o si alguno se enferma. Como para no sancionar la ley de Ficha Limpia que dejaría fuera de carrera a Cristina Fernández de Kirchner, como si eso fuese a ser capitalizado por los Penato en la candidatura a la ciudad, entonces mejor dejarlo para después, para después y definir el tema de Ficha Limpia después que hayan pasado las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Igual en caso de que se apruebe, estarían a tiempo de dejar fuera de carrera a Cristina Kirchner porque las inscripciones de candidatos en Provincia de Buenos Aires son recién en agosto, ¿no? Sí, no sería ese el conflicto. El conflicto es si la Libertad Avanza juega pensando en el proyecto o pensando en las elecciones. 7:40 de la mañana, decíamos que Milei tuvo un fin de semana muy enredado en discusiones en redes sociales, por un lado por el tema de si llegó tarde o a tiempo al Vaticano, después estuvo metido también todos los libertarios con una discusión acerca de si ellos son o no antiinmigrantes, diciendo no somos antiinmigrantes, y en tercer lugar también una discusión económica a partir de un artículo que publicó Ismael Bermúdez, que es periodista, es economista, se escribe en el diario Clarín, respecto a qué está pasando con la cuenta en dólares a lo largo de estos meses. Ismael, buen día, ¿cómo estás? Hola María, buen día, ¿cómo estamos? Bien, ahí salieron los libertarios a contestar a tu artículo. Contá un poquito de qué va el debate, que es interesante. Bien, en primer lugar yo lo único que hice fue reproducir o explicar, mejor dicho, un informe del Banco Central. O sea que si hay alguien que tiene alguna crítica sobre los datos que dio a conocer el Banco Central, que se dirijan al Banco Central. No es que yo digamos, saqué de la manga algunos datos, sino que me basé, insisto, en el dato del Banco Central, que tiene que ver con lo que se llama la cuenta corriente del balance cambiario, que es básicamente la entrada y salida de dólares como resultado de la actividad económica propia, interna del país. Y bueno, ahí qué es lo que van, exportaciones, importaciones, pago de servicios, pago de intereses, bueno, todo eso. Y ese número viene dando negativo hace 10 meses y el de marzo fue récord porque se fueron ahí 1.674 millones de dólares. ¿Por qué motivo? Bueno, primero porque hubo un fuerte incremento de las importaciones, hubo que pagar intereses de la deuda, tanto del gobierno como sectores privados,
Bueno, lógicamente también los servicios y toda la salida de dólares que tiene que ver con los argentinos que viajan al exterior y que en lugar de gastar esos dólares o esos pesos aquí, lo gastan directamente en el exterior. Yo creo que el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles de la actual política económica tiene que ver con ese déficit de la balanza, de la cuenta corriente del balance cambiario, porque está mostrando que evidentemente se están yendo mucho más dólares de lo que entran. Y la única forma de corregir eso o de compensar eso es perdiendo reservas o tomando más deuda para financiar justamente esa salida tan fuerte que estamos teniendo de dólares. Esa es la situación. Marzo fue récord en la historia, ¿no? En términos de lo que es gastos de argentinos por turismo en el extranjero, ¿no? O sea, a medida que el dólar está muy están en niveles altísimos. El último dato del INDEC que ustedes vieron, que también dijo que habían sido mucho más los argentinos que se habían ido al exterior de aquellos turistas extranjeros que habían venido a la Argentina. Esto se está agravando, esto es importante, a partir del cambio de la política que tuvo que ver con el levantamiento parcial del cepo para las personas. Esta situación se agravó porque vos ves que el dólar está en la mitad de la banda. Quiere decir que la devaluación del peso fue muy, pero muy baja. En cambio, la inflación interna fue muy alta. Tuvimos en marzo un 3,73%, con alimentos cerca del 5%. Se dice que abril vamos a tener una inflación similar a la de marzo. Quiere decir que las cosas que se producen en la Argentina en dólares cada vez son más caras. Y entonces, lógicamente, que muchos industriales o comerciantes dicen, bueno, a mí me conviene traer mercadería del exterior en lugar de producirla internamente, y a la hora de tener que planificar algún viajecito, bueno, los mendocinos dicen, yo me voy a Chile, porque si me voy a Chile puedo comprar prácticamente todo por menos de la mitad. Otros dicen, bueno, me voy a Brasil, o directamente está incrementándose mucho los viajes a Europa, porque resulta más barato turistear en Europa que hacerlo en la Argentina. Ahora, Ismael, con relación a la cuenta que no tuviste en cuenta, que te decían a través de los debates de redes sociales, que decían que la parte de las exportaciones que se le liquidaban en el blend del contado con liqui, ese 20%, sí, te dijeron, no, esa cuenta está mal hecha, pues no tuviste cuenta de eso. Bueno, en primer lugar, si alguien hizo mal las cuentas, es el Banco Central, porque las cuentas no las hago yo, las hizo el Banco Central. El Banco Central no las considera porque esos se liquidaron, digamos, por fuera del mercado de cambio. Nosotros estamos, el informe es el balance cambiario. Después, ¿qué es lo que hicieron los exportadores con esos pesos? Bueno, no sabemos. Quizás fueron y compraron dólares por otra vía, que no estaba autorizada para ellos. Pero lo importante es que las reservas del Banco Central, hasta que llegaron los 12.000 millones de dólares del FMI, todos los días el Banco Central iba perdiendo reservas. ¿Y por qué iba perdiendo reservas? Porque había un traslado directamente hacia el dólar, y porque no olvidemos que en este verano el boom de argentinos al exterior fue realmente récord. Claro, sumando a los vencimientos, ¿no?, de la deuda, para lo cual la Argentina no tiene la posibilidad de, a estos niveles, el riesgo país, de ir a pedir crédito o rolear la deuda en los privados a valores más o menos razonables, razón por la cual está haciendo pagos netos de capital de la deuda, ¿no? Sí, pero María, date cuenta de lo siguiente: un paquete de 20.000 millones de dólares que largó el Fondo Monetario Internacional para la Argentina es porque Argentina estaba con una crisis cambiaria muy, pero muy seria. Todos los días había pérdida de 200, 300 millones de dólares de la reserva del Banco Central. Sí, claro. Ahora, entonces... Por eso necesitó un auxilio, y como decís vos, como no se podía ir a pedir prestado en los mercados financieros porque el riesgo país era elevadísimo, tuvo que venir el auxilio del Fondo Monetario Internacional. Sí, ahí está la gran duda, ¿no? Si el gobierno va a lograr o no finalmente empezar a juntar reservas para el Banco Central. Lo que muestra hasta ahora este saldo entre los dólares, ¿no?, que entran y los que se gastan, es que hace 11 meses que se va más de lo que llega. Exactamente, por el movimiento propio. Lógicamente eso se tiene que financiar de una manera. El gobierno lo financió con pérdida de reservas
y tomando más deuda. Bueno, eso estaba en crisis y como estaba en crisis es que se recurrió al Fondo Monetario Internacional. Hay que decirlo en estos términos. Y a los que critican mi artículo, les digo, diríjanse al Banco Central porque lo único que hice fue reproducir y explicar un informe que dio a conocer el día viernes el Banco Central. Bueno, ¿tuviste mucho enojo? No, para nada, yo estoy tranquilo porque lo único que hice, vuelvo a señalar, yo no hice las cuentas, las hizo el Banco Central. Sí, no, después hubo una controversia de otra índole, porque lo tuyo era, esta discusión era con la política online, porque lo que dijeron a partir del informe del Banco Central es que no tenía en cuenta, no decía dónde estaban las reservas de oro. Y después dice que sí, que estaban... No, yo en eso no me metí. No te metiste por eso. En ese tema no, en todo caso, si otro lo criticó, bueno, por ese tema que discutan con ellos. Pero vuelvo a señalar, el auxilio del Fondo Monetario Internacional vino porque realmente la Argentina tenía una crisis cambiaria muy, pero muy firme y que, lógicamente, con una inyección de 12.000 millones de dólares, el gobierno volvió a respirar. Vamos a ver hacia adelante si esto se corrige o se agrava. Sí, leía que hay un vencimiento el 9 de julio enorme también, no solamente... Exactamente, bueno, para eso tienen los dólares, ya tienen los dólares. De la otra manera, si no venía el auxilio del Fondo Monetario Internacional, Argentina declaraba el default de esa deuda que hay que pagar los primeros días de julio. Que son como 4.000 millones de dólares, ¿no? Exactamente, ahora ya tiene los dólares porque tiene los dólares del Fondo Monetario y también este ingreso del Banco Mundial. Ismael Bermúdez, economista. Gracias, Ismael. No, al contrario, buen día para todos. Hasta luego, buena semana para vos. 7:49 de la mañana. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. UrbanaPlayFM.com. Pymes que sí, son las que eligen a ICBC. Con soluciones a medida cerca de tu empresa cada día. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. Andes Origen le trae un gestito de oro, porque si compra cualquier Andes Origen rubia, la segunda va con un descuento despampanante. Hágame caso, su bolsillo feliz y usted y su caja de ahorros rozagantes. Y recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En De Acá en Más, cada mañana el móvil de Juli Roffo recorre la ciudad y te lo mostramos con la nueva familia Motorola Edge 50. Su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares. Descubrí la familia Motorola Edge 50 en motorola.com o los stores del país. ¿Cómo disfrutamos del tiempo los mayores de 60 años? Compartiendo nuestras pasiones. Estos momentos podrían ser interrumpidos por el virus sincicial respiratorio. Si tenés 60 años o más o padeces alguna enfermedad de base, habla con tu médico o médica y conoce más en virusbsr.com. Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma y avalada por la AMR y la SAM. Con Superpréstamo de Santander podés hacer todo eso que tanto querés. Remodelar la casa, salir de viaje, hacer la parrilla, arreglar el auto y mucho más. Pedilo ahora desde la app Santander y tenelo en tu cuenta al instante. Santander, es el momento. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en Argentina, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance. Para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones. Confort para tus sentidos. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.
Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito? María, una buena, se acaba de liberar el tránsito en la avenida General Paz y Madariaga, kilómetro 23, mano Río de la Plata, luego del choque esta mañana de una camioneta contra la base de un pórtico que lo hizo caer. El personal de la autopista ya retiró ese pórtico, colocó un elemento que absorbe los aceites, los fluidos del motor de la camioneta y paulatinamente se va a ir normalizando el tránsito en Camino Negro, que está todavía muy lento desde La Roque, en los tribunales de Lomas, para cruzar Puente La Noria y empalmar con la avenida General Paz. Además, en Ruta 9 volcó un camión en el kilómetro 97 en Lima, al norte de la provincia de Buenos Aires, sentido a la capital federal, y en la autopista del Espiare un motociclista fue atropellado por un auto a la altura de Escalada, sentido al centro. Hay que recordar que por un violento ataque a un chofer en Isidro Casanova hay paro en la línea de colectivos de la empresa Alma Fuerte. No funciona la línea 284, 325, 378, 622 y 628, María. Bien, gracias, Diego. Bueno, buena noticia entonces para los que vienen de zona sur, porque había arrancado muy complicado el ingreso a Capital. Ya está, paulatinamente se irá mejorando la situación. Gracias, Diego. A vos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a Roma, Matías Panza, periodista argentino, viene cubriendo lo que tiene que ver con los funerales del Papa Francisco y se abre ahora la etapa de lo que viene, ¿no? Del cónclave para elegir a su sucesor. Matías, buen día. María, ¿cómo estás? Aquí estamos en Santa María Mayor. Se ha convertido en el nuevo lugar de concentración para todos los fieles que desde el día de ayer vienen masivamente a conocer la tumba del Papa Francisco. Ayer estuvieron presentes también aquí la gran parte de los cardenales que van llegando a la ciudad de Roma. Recordemos, 252 son los que van a participar del cónclave, 133 son los que van a poder votar y lógicamente ayer acapararon todas las imágenes porque además de extenderse el horario de visita de esta basílica, una de las 4 basílicas papales que tiene la ciudad de Roma, también los cardenales vinieron a rezar, dieron algunas palabras, anticiparon en cierta manera que el cónclave puede durar muy poco y de hecho esta mañana estuvieron reunidos desde las 9 de la mañana. Todavía no hemos tenido novedades de qué han conversado allí, pero probablemente hoy ya conozcamos lo que va a ser el día del cónclave. Se espera que sea el 5 de mayo, el próximo lunes. Recordemos, María, que el día domingo van a terminar estos novendieli, estos 9 días que establece la Iglesia Católica de luto. O sea que inmediatamente después de terminado el periodo de luto arrancaría el cónclave el lunes que viene allí en el Vaticano. Con relación, Matías, a la iglesia en la que estás, queda abierta, pues me imagino que va a tener, digamos, fue muy popular además, ¿no? Todo las despedidas del Papa. Calculan que más de 500.000 de personas se movilizaron entre los que fueron a despedir sus restos cuando estaba en la Basílica de San Pedro y también acompañando ese trayecto que él eligió, el propio Papa antes de morir, que se hiciera en el papamóvil y no en un coche fúnebre, ¿no? Por esos 6 kilómetros se veía una de esas postales, ¿no? De Roma muy conmovedora, también con el Coliseo de fondo y los restos del Papa Francisco con una multitud que lo saludaba a su paso atravesando el centro de Roma. Sí, María, además la Via dei Papi, se dice en italiano, era la antigua calle que recorrían los papas para llegar hasta aquí, hasta Santa María Maggiore. Entonces también estaba cargada de simbolismo, por eso también el Papa Francisco había elegido. Si te parece, vamos a mostrar un poco lo que está pasando a esta hora, porque lógicamente también hay muchísimas personas que siguen llegando. Como te decía, ayer extendieron el horario hasta las 10 de la noche, algo que no se esperaba. Es una basílica que está abierta hasta las 9 de la noche, pero era tanta la cantidad de personas que se iban acercando aquí que han decidido extenderla. Hoy esperamos que suceda algo similar. Ustedes no van a ver la cantidad de gente que hay porque esta fila continúa incluso por detrás de la basílica, muy cerca de donde se sitúa justamente la embajada argentina ante Roma, ante Italia. Y esta cantidad de personas que desde muy temprano están aquí, a pesar del calor, a pesar de los pronósticos de lluvia para el día de hoy, ustedes ven con personas chiquitas, la mayoría de ellos cubiertos con el calor, hidratados también, que llegan aquí, María, para poder conocer esta tumba del Papa Francisco, que es muy simple, que tiene la inscripción Francisco y que está hecha con mármol de la zona de Liguria, justamente de donde venían los antepasados de Jorge Bergoglio. Ajá, y tiene en la entrada también un puesto de seguridad, ¿no? Hay que pasar un control de detección de metales para entrar a la basílica.
Sí, es algo que se repite en todas las basílicas papales aquí en la ciudad de Roma, justamente para evitar inconvenientes. Ustedes van a ver que la mayoría de las personas no pueden pasar, por ejemplo, con las botellas metálicas, tampoco con sus paraguas, pero es un control que no se hace ahora porque está aquí la tumba del Papa Francisco, sino que es algo que se repite, como les decía, en todas las basílicas papales. Se trata de un protocolo de seguridad. Ayer los cardenales, lógicamente, no pasaron por este lugar, entraron por el acceso que ustedes van a ver en minutos, que para quienes están viendo, obviamente, para quienes nos escuchan, les contamos que es a través de la puerta derecha, uno de los accesos que tiene la Basílica de Santa María Maggiore, que está del lado de la estación de Termini, para ubicarlo geográficamente y sobre todo temporalmente también. Y ahí fueron los cardenales ayer. Claro, por este acceso que ustedes están viendo, el acceso izquierdo sería, entran los fieles, entran las personas que quieren conocer la tumba del Papa Francisco. Por el lado derecho ingresaron ayer los cardenales, que llegaron, María, en 3 colectivos de 2 pisos. La mayoría de ellos no quiso conversar con nosotros los periodistas, algunos dejaron algunas palabras y, como te decía más temprano, apenas comenzábamos, algunos anticipan que se podría tratar de un cónclave corto. En lo personal, creo que también va a suceder esto porque es un año particular para la Iglesia Católica. Que sea el año del jubileo hace que la figura del Papa sea muy importante por distintas actividades que tiene que realizar justamente el jefe de la Iglesia, así que vamos a ver qué sucede. Se esperan que sean entre 1 o 2 días la votación. Recordemos, las últimas 2 fueron de 4 y 5 votaciones respectivamente. Gracias, Matías Panza, cubriendo para Urbana Play desde Roma, todo lo que ocurre alrededor del fallecimiento del Papa Francisco. Hablamos en un ratito, Matías, gracias. Seguiremos informando aquí, María, gracias a vos. Hasta luego. Nos ves. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Ah, ¿viajás? Tenés derecho a disfrutar. Atrápalo.com.ar. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. La Fura dels Baus. Ser o no ser. Últimas funciones en Buenos Aires. De jueves a domingo hasta el 4 de mayo en Sala Sin Piso. Entradas en Ticket Flash y boletería de la sala. 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Nación. Más info en semananacion.com.ar. Invita DirecTV. En Masmelos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en masmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Masmelos, expertos en buenos negocios. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Urbana Play 104.3. Precious and fragile things need special handling. UrbanaPlayFM.com. Things get damaged, things get broken. I thought we'd manage, but words left unspoken left us so brittle. There was so little left to give. Somos la radio que ves. 8:01 de esta mañana otoñal, que tiene 10 grados de temperatura, más cerca de 7 en zonas suburbanas. Algún abrigo no está de más. Con el sol va a calentar y va a llegar a 21 grados. Según Jopo, inauguramos esta semana cortita por el feriado del 1 de mayo, jueves, y el no laborable del día viernes, con mañanas un poco más otoñales. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos.
Toda la presencia de Javier Milei y su comitiva en el Vaticano para acompañar los funerales del Papa Francisco estuvo rodeada de alguna controversia que para mí fue casi una tontería, la controversia más importante, o por lo menos la que se discutió en los medios y la que enfureció a Javier Milei, que tenía que ver con el hecho de si llegó tarde, como decían, o no llegó tarde a los funerales. Pudo haber llegado antes, en términos de que hubo durante 3 días que estaba el cuerpo del Papa exhibido ahí en la capilla de San Pedro, o llegar directamente cuando ya habían cerrado el cajón y se inició oficialmente la ceremonia de la despedida del funeral, que luego, como contábamos recién en la conversación con Matías Panza desde Roma, bueno, culmina con el traslado, tal como dispuso el Papa, en el Papamóvil y no en un coche fúnebre, del ataúd del Papa hasta la basílica donde ha quedado enterrado. Me parece, insisto, una discusión menor en términos de, porque Milei decía, no llegué tarde porque me invitaron, claro, el acto oficial que dependía de el protocolo tenía que ver con el acto fúnebre, los funerales, a los cuales Milei tuvo, por ser representante de la Argentina y por lo tanto del país de origen del Papa Francisco, un lugar muy destacado él y su comitiva. Por lo tanto, llegó tarde, no llegó tarde. Bueno, ahí hay una elección de Milei respecto de en qué momento viajaba y quizás tuvo que ver, que es lo que Milei finalmente no termina explicando, con la decisión de permanecer en Buenos Aires para distinguir a Huerta de Soto, este académico y economista anarcocapitalista español, a quien Javier Milei venera y que justo estaba de visita en Buenos Aires para una distinción que le iba a dar la Universidad de Venegas Lynch, de la cual también le dio en su momento el doctorado que dice tener de esa universidad, que es la que se lo dio a Javier Milei. Pero bueno, más allá de la participación de Huerta de Soto, que el viaje ya estaba previsto y que se termina solapando con el viaje a Roma de Milei y su comitiva, decía que la discusión que lo enfureció tuvo que ver con que si había llegado tarde o temprano. Yo en realidad, la verdad, me parece que 2 o 3 cosas sobre esto. Uno, no hubiese estado de más. Lo que pasa es que uno piensa, sería impensable en la Argentina si Milei, que iba a viajar de todas maneras con un avión presidencial que tiene lugar para más de 30 plazas, porque se estaban jactando de que eran poquitos, bueno, que llevara una representación de legisladores también de la oposición, que representara al Senado, que representara al Congreso, o que hubiese llevado eventualmente o invitado a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri, que fueron 2 expresidentes que también trataron con el Papa Francisco durante sus presidencias. Al revés de que, entonces ellos lo que enfatizaban era la idea de la austeridad y que habían ido muy poquitos. A mí me parece que si el avión iba igual y el costo incurrías igual y tenías más espacio, cosa que dijo también Patricia Bullrich, que estuvo entre las invitadas, dijo, no, teníamos más lugares asignados por ser el país de origen del Papa. Bueno, quizás podría haber hecho el tipo de gestos que a Milei no le gustan, que es ser más inclusivo también con otras representaciones que tiene el sistema democrático en el Parlamento, por ejemplo, o con expresidentes de otros signos políticos. Me parece que fue una actitud al contrario, bastante mezquina respecto de cómo iba a estar integrada la comitiva y que bajo el argumento del costo que podría haber implicado llevar más gente, bueno, se esconde finalmente la decisión de ir con su pequeño grupo de integrantes del gabinete nacional, incluido Adorni, que en este momento además es simultáneamente Manuel Adorni, el vocero presidencial, el candidato que según palabras de Milei es Milei en la capital y va a ir a dar la pelea contra el PRO en la ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo en las elecciones legislativas que arrancan ahora mismo anticipadamente con relación a la elección nacional que es en el mes de octubre. Ahí estaba también la discusión, insisto, todas me parecieron bastante tonterías respecto de lo que es más relevante de este debate, si habían ido o no con una persona de medios que hiciera la cobertura y sacar imágenes y más, que es bastante lógico que si viaja un presidente, viaje alguien del área, ya sea un fotógrafo del área digital. Habían dicho que había viajado la community manager de Adorni y Adorni dijo no tengo community manager, pero sin embargo sí viajó una funcionaria de la presidencia, Macarena
Macarena Rodríguez, dedicada a la cuestión digital dentro de la presidencia, pero no viajó Santiago Oría, que es el documentalista que viaja habitualmente con Milei para hacer, bueno, el trabajo fílmico que después devino en estos documentales y demás. Con lo cual, la verdad, si fue alguien de medios, me parece lógico y razonable. Si llegó tarde o temprano, bueno, eso es una elección dada por qué. Bueno, por la decisión de Milei de permanecer en Buenos Aires con Huerta de Soto, viajó a Roma y volvió y después le dio otra distinción a Huerta de Soto. Y acá me quiero quedar un poquito. Primero volvió enfurecido con los medios de vuelta, que pautero, que corporativista, que nadie puede hablar de ellos, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa de todo esto es una cosa puntual que él hace, porque él dice esto no afecta a la libertad de expresión, la idea de si te gusta el durazno, bancate la pelusa, si vas a hablar de mí yo también tengo derecho a hablar de vos, perdieron el monopolio de la palabra y lloran, pues son pauteros, etcétera. Más allá de esa diatriba habitual de Milei contra el periodismo, hay algo de sus objeciones que a mí me parece que es bastante condenable en términos de su pretensión de incidir públicamente sobre los contenidos, porque él critica particularmente, dijo, a Paulino Rodríguez, porque él venía diciendo llegó tarde, enfatizando que Emmanuel Macron e incluso Lula da Silva, pues no podría decir, bueno, Francia está cerca, bueno, igual hubo suficientes días para planificar el viaje, pero en todo caso, que Lula da Silva sí había llegado a tiempo para el momento en el que el cajón todavía estaba abierto, el Papa Francisco, y él venía enfatizando eso y entonces escribe Milei indignado. Es muy grave esto porque que lo diga un Cuca vaya y pase, pero que venga un discurso Cuca a La Nación Más, eso hace mucho más daño. Entonces la idea de la preservación de la línea editorial que a él le gusta en los medios que considera afines. Y él viene diciendo hace rato, yo a ustedes los monitoreo, por ejemplo, cuando Johnny Viale lo invitó al Melconian, dijo, hace que va demasiadas veces. O sea, la idea de que ciertos medios de comunicación no pueden tener ninguna voz disidente porque él los controla, porque si no el daño es mayor que si Paulino estuviese en C5N, o la idea de que también es materia objetable los invitados que a él le parece que no deberían ir tanto a un medio como TN. Me parece que ahí hay una cosa de un señalamiento que va dirigido también a los dueños de los medios, a los directivos de los medios, cosa que el gobierno dice que no hace, pero hace. Como dice que no hay pauta, pero hay ciertos organismos estatales cuya decisión de asignación de la publicidad depende de Santiago Caputo y de una serie de funcionarios del gobierno nacional que sigue existiendo. Pero bueno, ahí hay, y quiero volver sobre esto, porque Milei vuelve y viene y hace un acto con Huerta de Soto. ¿Quién es Huerta de Soto? Bueno, porque me parece que en juego finalmente está esto. Milei dice, los que me vienen con las formas son cuestiones totalmente superficiales y chiquitas que no tienen ninguna relevancia. Entonces, un poco el fondo de la discusión es si está en discusión algo que afecta a la libertad de prensa, que la libertad de prensa es uno de los valores importantes de la democracia, y adicionalmente digo yo, ¿qué valor le asigna Milei a la democracia? Este personaje español que fue distinguido por sus ideas vinculadas a la escuela austríaca, de la cual Milei también es seguidor, un anarcocapitalista que rompe billetes en sus clases, que es un académico que no tenía mucha relevancia hasta que Milei lo entronizó como su gran ídolo, que es parte de una familia multimillonaria dedicada al negocio de los seguros. Su familia está entre los hombres más ricos de España, da unas clases que son muy celebradas por jóvenes libertarios en España, donde habla fundamentalmente la idea del Estado como una cuestión absolutamente maligna, destruir cosas que le hemos escuchado decir a Milei. De hecho, Huerta de Soto volvió a decir que el Papa era el representante, que estaba un poco Francisco en las antípodas de todo aquello que él cree, y la idea que efectivamente era un maligno que venía a generar, a buscar el estado de bienestar, que según De Soto y según también le hemos escuchado a Milei, es la peor estafa del mundo. Pero ¿qué más dice De Soto? Que esto lo apuntaba uno de los periodistas más atacados también por Javier Milei el fin de semana en su columna en La Nación, Jorge Fernández Díaz, a quien le mando un abrazo, que hay que ver las ideas de Huerta de Soto sobre la democracia. Lo que dice fundamentalmente Huerta de Soto es que, llevada al extremo la idea de Milei también, que toda recaudación de impuestos es un atentado, un robo hecho de manera compulsiva, lo que dice es que finalmente la democracia está destinada al fracaso porque no es otra
cosa que una estafa que mediante la recaudación de dinero lo que busca es, bueno, poner en marcha la maquinaria de votación, etcétera, ¿no? Dice, es como un sistema inmunológico que ataca al organismo, como que la democracia genera sus propios anticuerpos que funcionan en contra del sistema y está destinado a fracasar. Con lo cual no tiene ningún valor la democracia, según Huerta de Soto, porque entre otras cosas está basada en la necesidad del financiamiento del sistema político. Algo que está bastante en línea también con la propuesta de los libertarios respecto a qué tiene que hacer el Estado para financiar a los partidos políticos, que quieren que no tiene que hacer nada y que tiene que haber puro financiamiento de los privados y que todo lo que tiene que ver con sostenimiento del aparato de los partidos políticos, de lo que significa un costo electoral, es un costo no deseable. Digamos, no es la idea de decir, bueno, una democracia requiere que la gente vaya a votar, que los partidos políticos tengan cierta igualdad de condiciones en el debate, hay que ver cómo el Estado, bueno, financia eso para que no sean solamente altamente financiados los partidos políticos que tienen vínculos con los sectores económicos más concentrados o que muevan los intereses económicos. Tampoco que este sistema funciona perfecto, pero lo que quiero decir, la idea de que el Estado no tiene que proveer ningún servicio incluye también en esta versión más extrema de Huerta de Soto, no tiene que proveer tampoco el servicio de del sistema electoral, de las elecciones. Finalmente, eso requiere un sistema democrático que, según Huerta de Soto, genera la necesidad de ofrecer un estado de bienestar y eso siempre está destinado al fracaso. Con lo cual, y es un hombre además extremadamente ligado a muchas fuerzas de lo que fue Pinochet y la última dictadura feroz en Chile, dictadura a la que reivindica fuertemente. Con lo cual, la idea de este anarcocapitalismo llevado al extremo, y es paradójico además que Milei lo haya o no condecorado justo el mismo fin de semana en el cual la muerte del Papa Francisco pone en valor todo lo contrario de esto, y es este Papa Francisco que era mirado por estos sectores justamente por sus ideas como el maligno en la tierra, como lo llamó alguna vez Javier Milei, pero termina condecorando a alguien que es profundamente en sus ideas llevada al extremo antidemocrático, en términos que lo que creen que lo que atenta en contra de la verdadera libertad, tal como la entiende esta línea extrema del anarcocapitalismo, es nada menos que la democracia. Hasta las 9. De acá en más, 3 horas de información. Para el resto del día. Carolina, ya no hay tiempo para mí este día, y en el carro voy a ir. A buscarla por un puente, algo gris. Muchas veces me vuelcan autos hacia qué. Carolina, tu voz ya no quiere entrar enseguida. Quiero saber cómo estás. Tiempo, tengo ganas de subir, Carolina, tu canción es para mí. Es de día, tu voz ya no quiere entrar. Carolina, quiero saber cómo estás.
8:17 de la mañana, que ya sale este sol, en el cielo celeste va a estar calentando la jornada que había arrancado un poco fría, la máxima es de 21. De acá en más, con la puesta en el aire de Leo Pilos, las redes sociales del Delfi Carmona, técnica de Ale López, Joaquín Enrique en audios, la coordinación de Martín Fernández Madero, producción Sofi Verón, Manu Crígel y Gustavo Kogan, producción que me acerca que ya salió la fecha en la que se va a iniciar el cónclave para la sucesión del Papa Francisco. Los cardenales se van a reunir a partir del día 7 de mayo. Aparentemente había alguna discusión interna de la interpretación respecto a cómo empieza la cuenta del periodo que hay que, estos 9 días que hay que dejar pasar entre la muerte del pontífice y que se reúne el cónclave para elegir al sucesor. Así que bueno, y después tuiteó Cristina Fernández Kirchner diciéndole que fue un mega papelón que eche al agente de protocolo porque no llegó antes que cerrara el cuerpo, el ataúd. Un tuit que arranca con che Cristalina. Le pega primero a Cristalina, al Fondo Monetario Internacional, pone datos de Naciones Unidas respecto de que la Argentina es el país que más se desindustrializó, sí, perdón. Okay. Después cuenta cuando se le paga al Fondo Monetario Internacional y después se encarga de Milei de esto de llegar tarde. ¿Llegaste tarde o hay alguna otra razón que los argentinos no conocimos? Antes que me olvide, lo tuyo en Roma, un papelón, hermano. Lula y Macron llegaron a tiempo, aterrizaste cuando ya habían cerrado la Basílica de San Pedro. Haceme el favor, fíjate en el manejo de la agenda y el protocolo y echalo, propone Cristina Fernández de Kirchner. Se llama Franco Mastantuono. Nació en Azul. Sí. Es el chico del clásico. El chico del clásico. El verdugo de Boca. El que metió. ¿Qué golazo? El que metió... ¿Culpa del arquero o mérito de Mastantuono? No, yo le quiero dar el mérito a Mastantuono. Creo que Marchesín pudo haber hecho algo más. Pero Mastantuono metió un zurdazo inolvidable para poner el 1-0 de River. Es el goleador más joven de la historia de un superclásico de River hacia Boca. 17 años, 8 meses y 13 días. Cuiden a esos chicos. Totalmente, sí, bueno. Totalmente. Franco Mastantuono, que en realidad fichó en 2019 para River. Él había tenido la posibilidad de probarse cuando era pibe. A los 8 años hubo una prueba de scouting en Azul. Él no terminó ingresando a River en ese momento porque se iba a dedicar al tenis. Quería ser youtuber también en su momento, Franco. No. Y en 2019 ya entró... No es tan habitual el perfil de alguien que viene del tenis porque es además una actividad que... solitaria, podríamos decir, individual. Y también requiere un poder económico, ¿no? Bueno, sí. Es más difícil poder entrar en el circuito del tenis y sí, obviamente, y no en el tenis vos tenés que costearte todo y tenés que viajar y es bastante complicado. Nosotros estamos viendo en nuestra multiplataforma un gol que hizo 2 años atrás. ¿Mastantuono? Sí, es exactamente el mismo gol que le hace a Boca. Mirá. Lo hizo en las inferiores, en las formativas de ¿Se puede ver con mitad de pantalla? Bueno, sí, en este caso tiene una zurda espectacular. Tiene una gran zurda, Franco, es elegante para jugar, se hace cargo de los partidos de River. Ayer en un superclásico lo iba a estar viendo el mundo, podía ser un partido de mucha presión para él y no brillar, y sin embargo lo hizo con este gol que abrió el camino cerca de los 25 minutos del primer tiempo. Y la realidad es que más allá después de haber tenido algún error, porque en el segundo tiempo tuvo la chance de poder entregarle el gol a Colidio, definió él mal, Mastantuono termina siendo la figura junto con Armani del superclásico. Armani tiene 2 tapadas bárbaras sobre el cierre del partido, pero vamos a escuchar a Franco Mastantuono, la joya del fútbol argentino. Sí, la verdad que fue el partido que más esperé desde que estoy acá en primera. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado porque uno sueña con estas cosas, bueno, que se pueda dar y encima que el equipo gane es algo único. Y la última, y la gente te pide que no te vayas pronto por lo menos. No, estoy metido acá en River, estoy metido acá, la verdad que tenemos muchas cosas por delante y bueno, estoy disfrutando mucho y bueno, quiero seguir disfrutando acá y bueno, después en un futuro siempre se verá, pero hoy tengo la cabeza en River. Le preguntan a Gallardo por Mastantuono. Sí, dijo, no lo vendan. No lo vendan, dice Gallardo, y con un pibe de 17 años, pero que juega como un veterano de 30, fíjate lo que dice Gallardo de Franco. Lo que tenemos que hacer es acompañarlo, cobijarlo. Él es un chico que tiene, vuelvo a decir siempre lo mismo, tiene los pies sobre la tierra, pero no está mal acompañarlo, sentir que tiene que seguir creciendo
no con normalidad, porque un chico a los 17 años ya no crece con esta normalidad de cualquier chico de los 17 años. Pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, a que se siga desarrollando y que siga creciendo como futbolista, que siga creciendo como persona, y cuando se tenga que ir, si es que se va en algún momento, bueno, habrá que analizarlo. Bueno, Bien, ahí ahí está va. Gallardo, que logra con este triunfo desde el año 1997, María, que no es tan corto la diferencia en el historial entre Boca y River. Son 4 partidos hoy que Boca le lleva a River 92-88. Gran triunfo del millonario, preocupante situación del Boca de Gago. Bien, apagón masivo se reporta hasta ahora desde Europa, que afecta a España, Portugal y el sur de Francia, con muchas dificultades, un apagón gigante, hay que ver después las causales. Había cierta preocupación en Europa de que, bueno, este mundo tan belicoso pusiera en riesgo también la infraestructura, la conectividad, que pasa todo por, ¿no? El océano. Bueno, la matriz energética en Europa, que tenía una previsión de cambio, se frenó cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Digo, parte de Europa recibía el gas ruso, ese gas que después Europa por la guerra, el resto de los países de Europa por la guerra, dijo, bueno, no se le compra más a Rusia. Sí, y pagaron muy caro en términos de costos también eso. Bueno, hubo una foto de Zelensky, ¿no? En una sillita en el medio de los funerales del Papa junto a Donald Trump, después de que, bueno, le había soltado la mano a Estados Unidos a Ucrania. Bueno, esa foto, porque además Ucrania fue brutalmente atacada por Rusia en los últimos días, después de ese gesto que tuvo Trump, que parecía girar en dirección a un apoyo total a Vladimir Putin. Bueno, esa foto con Vladimir Zelensky, con Giorgia Meloni como anfitriona un poco también de los funerales del Papa Francisco, más cercana entre los líderes europeos a Trump. Ella se ofrecía un poco como un puente para tratar de que Estados Unidos volviera a estar alineado con el resto de Europa en apoyo de Ucrania en contra de Vladimir Putin. Esa imagen, bueno, y además Trump dijo, ya no estoy tan convencido de que Trump, de que Putin quiera la paz. Hay que ver cómo sigue. 8:25 de la mañana, Fernando Marul es economista, dirige la consultora FM Ya. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo va, Marul? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, y decíamos, entró en una discusión, nosotros hablábamos hace un ratito con Ismael Bermúdez, que es economista, periodista, escribe habitualmente en el diario Clarín, que había publicado una nota a la cual Marul le contestó, alertando que hace 11 meses que la cuenta entre los dólares que entran y los que salen da negativa en la Argentina. Sí, le contesté por Twitter, sí. ¿Por qué? Porque, nada, hace un cálculo de la cuenta corriente cambiaria, ¿sí? Y sí muestra que el déficit de divisas cambiario, el que va por el mercado oficial, daba un déficit acumulado de 11.600 millones de dólares. O sea que hace 11 meses que de manera acumulada se perdieron 11.000 millones de dólares. Claro, mi comentario era, esa no es la estadística que hay que usar para ver la oferta y demanda de divisas, porque le falta casi 15.000 millones de dólares de exportadores que liquidaron por el mercado paralelo. Si uno le suma los exportadores que liquidaron por el mercado paralelo, que es la oferta y demanda de Argentina, ese número no te da un déficit de 11.500 millones de dólares, sino te da un superávit de 5.000 millones de dólares. Pero básicamente, lo que decía Ismael, el número que hay que mirar es el de la balanza de pagos que publica el INDEC trimestralmente, porque ese es el que publicó Bermúdez es incompleto. Te faltan casi 1.400 millones de dólares mensuales. Pero lo que decía Ismael, sí, entiendo, o sea, hay una parte de las exportaciones que con el sistema del régimen cambiario anterior, con el dólar blend, lo mandaban al contado con liqui, ¿no? Pero claro, no entraba. Es incompleta la lectura. Pero un segundo, Fernando, la pregunta sería, finalmente, y dado además el nuevo acuerdo con el fondo y la necesidad de acumular reservas, el punto es que esos dólares no van al central, no quedaron en el central. Entonces lo que decía Ismael, el punto es qué pasa con
las reservas del Banco Central y vos tenés un dólar barato que hace que cada vez suba más los gastos de los argentinos en el exterior, están aumentando las importaciones y tus exportaciones no más los pagos de capital que estás haciendo y de deuda, etcétera, tenés más dólares que se van que los que entran. Bueno, es que justamente si uno le suma las exportaciones que iban que van al paralelo y ahora van a ir al mercado oficial, porque a partir del 11 de abril empiezan a ir al mercado oficial, si uno toma esa cuenta, no te da que tenés déficit, te da que tenés superávit, ok, no un superávit enorme, ¿sí? Pero tenés superávit todavía. Pero si ese es el punto. Si uno ve, Fernando, lo que pasó en los últimos meses, esa situación se está agravando porque están creciendo fuerte las importaciones y está teniendo récord de gastos de argentinos en el extranjero, con lo cual la idea de que es lo mismo que pasaba hace 11 meses no es cierto tampoco, digamos. O sea, vos tenés una situación ahora diferente, vos estás asumiendo, si no entendí mal el razonamiento, que la situación es igual a lo largo de los 11 meses. Bueno, es que no es la lectura que uno tiene. Uno, sí, en el verano subió la demanda de turismo, sí, pero ahora abril salió más bajo los datos. Fíjate que pasamos de 1.300 millones de dólares más o menos a niveles más cercanos a 900. Bueno, pero el verano no es lo obviamente mismo que abril. Por la estacionalidad. Por eso, pero tenés que comparar contra abril del año pasado, ¿no? Contra enero, febrero, que es temporada alta. Bueno, pero justamente, digo, ¿está alto? ¿Está más alto que el año pasado? Sí, es dato. ¿Sí? Las ahora, importaciones... la estacionalidad te va a jugar a favor ahora, porque no nos vamos a ir en abril todos de turismo, ni en mayo tampoco. Posiblemente suba un poco en julio. Eso después va a empezar a subir nuevamente en el verano 2026. Mi punto ahí es que mi punto es que si uno suma todo, la oferta de dólares que iban al contado, la que iba al oficial, no me da una situación tan crónica, ¿sí? En los últimos 11 meses. Sí vimos que el mercado se secó durante marzo y abril porque estábamos en esa transición del esquema de crawling peg a un mercado un poco más libre, ¿sí? En el mercado oficial. Ahora, Fernando, estamos charlando con el economista Fernando Marul. Suponiendo que el gobierno no hubiese adoptado el esquema anterior del contado con líquido, decís, no es tan grave porque entre lo que entra y lo que sale estás más o menos empatado, ¿no? Es un poco tu lectura. Ahora, el punto es, a partir de ahora tenés un compromiso con el fondo de juntar reservas, no de estar empatado, que es vos lo que decís, suponiendo que eso fuese así. Pero en todo caso, ¿cómo vas a hacer para juntar reservas de acá en adelante? Bueno, tenés la lectura del gobierno es voy a acumular reservas recién cuando el dólar se vaya abajo de 1.000. ¿Y vos crees que ese escenario va a pasar? Yo creo que no. No creo que no, pero igualmente ¿Vos crees que va a quedar en la... que la acumulación? Sí. No, perdona, acumulación de reservas. Discúlpame. La acumulación de reservas puede venir por compras o puede venir eventualmente por algunas compras puntuales que haga el Banco Central. Viste que tiene la herramienta para eventualmente, si viene una entrada de dólares así media grande, la puede comprar, ¿sí? También el Tesoro tiene pesos y tiene que comprar dólares porque tiene que pagar los vencimientos del 9 de julio de los bonos, todavía le faltan 1.500 millones de dólares. Entonces, como que la meta de reservas a mí personalmente no lo veo como preocupante. ¿Sí? Pero no ves un dólar yendo al piso de la banda, como dice el gobierno. El gobierno está un poquito jugando a las expectativas de que esto va a ir a la baja y que no va a quedar como hasta ahora en la mitad de la banda, alrededor de 1.200 pesos. Yo creo que el flujo ahora, en el corto plazo, le juega a favor al gobierno porque tenés esta lectura del gobierno que se va a ir para abajo, que se va a ir a 1.000. Entonces el exportador dice, mirá, a mí me conviene liquidar ahora y no liquidar a fin de mayo, ¿sí? Está entrando nueva oferta de inversores extranjeros, que antes no estaba tampoco. Entonces, está más ofrecido, para decirlo de alguna manera, y la demanda, hay nueva demanda también, ¿sí? Están los minoristas que no tienen cepo. Los importadores. ¿sí?
Y también tenés los importadores que te pueden pagar cash ahora. Obviamente, después de la tensión cambiaria o la mini corrida que hubo durante marzo y abril, los importadores cancelaron mucho, cancelaron casi $1.000 millones más que el mes anterior. Esos no van a cancelar ahora, porque bueno, van a estar viendo a ver dónde se acomoda el dólar. Pero no la imaginás yendo al piso. No, pero digo, no porque, digo, no la imagino por cómo se está acomodando la oferta y la demanda. Está jugando ahí un poco. Toca la banda, la semana pasada tocó la banda media y ya empezó a bajar de nuevo. ¿Sí? Posiblemente volvamos ahí a 1.100 y pico. ¿Viste? Cerró en 1.170 el viernes pasado. Posiblemente esta semana baje un poquitito. No creo que llegue a 1.000, pero va a estar ahí. Sí. Ahí, Bien. entre el punto medio y el punto inferior para mí. Fernando Marul, economista, director de la consultora FMIA, o IA, ¿no? No sé cómo si decir las siglas o cómo. FMIA, sí. FMIA. Gracias, Fernando, que tengas buen día. Saludos, chao, chao. Hasta luego. Eran los economistas que en el debate tuitero, que es un debate que suele ser muy intenso entre los economistas, había salido a contestar un artículo muy destacado del diario Clarín que había escrito Ismael Bermúdez, con quien hablamos más temprano, alertando que a lo largo de los últimos 11 meses el Banco Central viene perdiendo, a partir de un informe que publicó el día viernes el Banco Central, bueno, que son más los dólares que salen que los que entran, y que es un problema, bueno, que es la gran pregunta futura respecto al futuro, ¿no? del plan económico. Y el otro debate que quiero mostrar tenía que ver con Cristalina Georgieva, ¿no? Contábamos que se metió Cristina Fernández de Kirchner en un tuit ahora, donde la acusa a Cristalina Georgieva de meterse en la cuestión electoral interna argentina. Sí. Georgieva, después de que esto fue interpretado de esta manera, había salido a aclarar que ella no decía que los argentinos tienen que votar de una determinada manera, sino que el gobierno, dado que hay elecciones, no tiene que modificar el rumbo y tomar medidas que comprometan el superávit fiscal, etcétera, ¿no? Con la idea de que los gobiernos, frente a las elecciones, a veces toman medidas bueno, que electoralistas, básicamente, que significa gastar plata. Gastar plata. Yo creo que la reinterpretación que hace Georgieva, a la luz de sus primeras declaraciones, no son incongruentes. Yo creo que había dejado una cierta ambigüedad que después, dada la repercusión, ella aclara. Pero a ver, vamos al original, porque yo acá me estoy poniendo en un lugar que por algunos les puede parecer medio antipático, que es defender a la titular del Fondo Monetario Internacional. Pero escuchen la Cristalina. What are the risks? ¿Cuáles son los riesgos para el futuro de la Argentina? En primer lugar, externos. Worsening global environment of all other things equal, it would... Si todo se mantiene igual, pero empeora la situación internacional, si hay un shock externo, está hablando eso, podría perjudicar a la Argentina por razones no generadas por la Argentina, sino por factores que le exceden a la Argentina. Impact Argentina negatively. Domesticamente, the country is going to go to elections, hay elecciones in octubre, como saben. And it is very important that they don't derail the will for change. Y es muy importante que no descarrilen la determinación, el deseo del cambio. ¿Quién es la pregunta? ¿No? We don't see that. We don't no see vemos that, eso. Risk no vemos ese riesgo que se esté materializando. I would urge Argentina stay the course. Pero urjo a Argentina a mantener el curso. ¿A quién le está hablando? Ella dice, hasta ahora no lo veo. Ahí da la sensación de que está hablando el gobierno, porque ella está diciendo... veo hasta ahora un gobierno que a medida que se acercan las elecciones mantiene las mismas políticas. Lo que le pido a Argentina, y ahí no dice al gobierno o a los argentinos, que mantengan el rumbo. A mí, digo, porque después le dijeron, estás interviniendo en asuntos... Es obvio que el fondo quiere que Milei gane las elecciones. Sí. A ver, le acaban de dar $12.000 millones. La Argentina es el país que más plata le debe en el mundo al Fondo Monetario. El futuro de Cristalina también se juega en parte según cómo le va. Con lo cual, que Cristalina quiere que gane. El punto es lo que no puede hacer. Según los estatutos del fondo, ella no puede pedir el voto. Suponiendo que eso fuese popular, ¿cómo cambia el mundo? ¿No? Sí, también, sí, hubo un tiempo en el cual eso no era lo más popular que te podía pasar. Entonces después salió Cristalina y dijo esto, para aclarar.
Las elecciones es un problema de los argentinos, no es para nosotros. Lo que hemos aprendido de la experiencia es que muy frecuentemente antes de las elecciones los gobiernos se debilita la vocación reformadora de los gobiernos. Por eso mi mensaje era al gobierno: mantengan el mismo curso para el beneficio de los argentinos. Yo, la verdad, me suena coherente lo que dijo Kristalina Georgieva. Creo que dejó abierta una situación que se interpretó, pero a mí no me parece que esté reculando en chancletas, arrepentida, no sé qué. Me parece que le explicó el contexto de lo que ella había dicho. Igual Cristina Fernández de Kirchner se subió. No te voy a dejar pasar esto, ¿eh? Escuchamos la palabra cambio. Ya pasó con Macri, fracasó. Ustedes nos quieren arruinar. Les pagamos la deuda con el Fondo Monetario y ahora nos va a pésimo, nos quieren sumergidos, la inversión privada no arranca, el consumo sigue en caída, las exportaciones no van, la inversión pública cae. Cristalina, tarde o temprano el pueblo va a volver, te aviso, Cristalina, le escribe Cristina Fernández de Kirchner en mayúsculas. Sí, y pone una captura de pantalla de un artículo de Clarín de cuando Argentina le paga al Fondo Monetario Internacional, que el artículo de Clarín lo que dice es: ahora el fondo se ajusta y tiene que salir a vender reservas de oro. ¿Por qué? Porque con el pago de Brasil y de Argentina, que cancelan la deuda, dejan de recibir mucha plata de los intereses. Entonces se tienen que ajustar. Bien, así que ahí después esto que les comentábamos antes, diciéndole a Milei que su viaje a Roma fue un papelón, que debió haber llegado antes de que cerraran el cajón del Papa Francisco, como hicieron otros líderes. 8:39 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Bueno, mientras que hay colapso en Europa, España, Portugal, sur de Francia, están trenes parados por un mega apagón que paralizó el transporte público. Trenes, aviones, todo, porque buena parte de Alemania, Francia, España, Holanda están sin luz. ¿No habrá habido un apagón masivo de esas características? No es un tema de seguridad enorme, además, ¿no? Un apagón de ese volumen. Bueno, mientras tanto, ¿cómo está el tránsito aquí, Diego Fernández, este lunes? María, este lunes sigue complicada la Panamericana por caudal vehicular, lenta la marcha desde la unión de los ramales de Pilar y de Campana, y casi todo el trayecto del troncal principal hasta la General Paz está muy lento, mientras que en la avenida General Paz, a la altura de la avenida 27 de febrero, muy cerquita del puente La Noria, choque múltiple con personas heridas sentido al Río de la Plata, que vuelve a afectar el Camino Negro desde la zona de los tribunales de Lomas, congestionadísimo, mano hacia la capital federal. Recordemos, más temprano una camioneta había chocado contra un cartel a la altura de la avenida de Madariaga, sentido Río de la Plata, ya se había liberado la calzada, tras cartón, choque múltiple en esa zona. Mano al Río de la Plata, María. Bueno, y el tren Roca, el ramal La Plata está operando con demora. Gracias, Diego, buen día para vos. Buen día. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Con la Cardeus, soñá en grande. Llévate un tamaño superior, disfruta con hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, en unos días arranca el éxodo, seguramente por el fin de semana extra largo, el jueves 1 de mayo, feriado, el miércoles hay movilización de la CGT, el viernes es día no laborable y cada vez que esto ocurre, el Retiro se convierte en un hervidero de gente y nos recuerda lo mal que se funciona la terminal de Retiro. Juli, buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Estoy en la terminal de Retiro. Tengo frío, quiero decir, está fresco. Sí, te veo con bufanda. ¿Ya sacaste la bufanda? Sí, saqué la bufanda. La bufanda y no voy a retroceder.
estoy en la terminal de Retiro, como decís, se viene el fin de semana largo, una terminal de Retiro que, recordamos cada vez que venimos acá, tiene la concesión recontravencida. La concesión para explotar esta terminal venció en el año 2015, o sea, pasaron 10 años y Néstor Otero sigue explotando con prórrogas, con algún tipo de prórroga, así que obtuvo a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, de Alberto Fernández. Incluso la última se la dio ya la Secretaría de Transporte, que depende de la gestión de Javier Milei. Es un hombre afortunado. Los gobiernos pasan, Otero queda en Retiro. En su momento tuvo una causa por dádivas, condena por con Ricardo Jaime, el secretario. Que está detenido, Jaime. Que está detenido, el secretario de Transporte, Cristina Fernández de Kirchner. Y está procesado también Otero en la causa de los cuadernos, así que tiene como múltiples vínculos con causas judiciales, siempre en el sillón de los acusados, incluso condenados, pero sigue explotando esta terminal, incluso con algunas mejoras a su favor a partir de la pandemia, porque es verdad que disminuyó muchísimo el tránsito, pero eso fue compensado, por ejemplo, con la posibilidad de alquilar los locales comerciales que están dentro de la terminal de Retiro. Antes tenían como una concesión más barata y a partir de la pandemia los puede explotar a precio de mercado, con lo cual ahí eso, te digo, se refleja en el precio de lo que vos venís a consumir. Sí, es todo carísimo, es imposible comprar algo en Retiro. 2.600 pesos el agua. 2.600 pesos un cosito de agua. Una botellita de agua. Y Juli, que hay un proyecto para tratar de que se relicite. Exacto. Hay un proyecto de unos privados para que se licite por interés privado, justamente, que es distinto a la vía de, bueno, se terminó la concesión, es hora de licitar de nuevo. Presentaron un proyecto que se analizaría y hay otros interesados que dicen, bueno, pero ¿por qué hay que hacerlo por esa vía si la concesión está vencida hace 10 años y hay otros oferentes Esto depende que de Nación. quieren explotar? Sí, Secretaría de Transporte de la Nación. Juli Roffo, desde Retiro, ponchada con esta mañana de frío. Gracias, Juli. Hasta luego, María. Hasta luego. Y si estás pensando en organizar un evento, Marina Becher se encarga de todo con su catering de Finger Food. Te llega a tu casa un box perfectamente rotulado con sabores, aromas, contrastes y colores diseñados para cada ocasión. Hace eventos sociales y corporativos. Puedes chequear las delicias en Instagram, @Marina Becher Cocina. Tiene opciones veggie y sin tac también. Arranca un mes electoral de la mano de Mayo, que arranca esta semana. Hay 5 elecciones, la primera de las cuales, o por lo menos la de mayor impacto, es la de la Ciudad de Buenos Aires, 18 de mayo, con Manuel Adorni como candidato de Javier Milei. Va a empezar a recorrer incluso la Ciudad de Buenos Aires Milei, bajo un lema arriesgado en términos electorales, porque es Milei es Adorni, ¿no? O Adorni es Milei. Adorni es Milei. Claro. Adorni es Milei. Federico Aurelio, consultor político, director de la consultora Aresco. ¿Cómo andás, Federico? Buen día. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo andás? Bien. ¿Es riesgoso para Milei decir Adorni es Milei? Como decir, bueno, el resultado que obtenga Adorni en la Ciudad de Buenos Aires equivale a lo que sacaría Milei en la ciudad. No, no es riesgoso. De hecho, tiene como objetivo seguramente en una etapa primaria fidelizar el voto que está perdiendo con Marra. Por eso seguramente debe ser el objetivo primario. Ten en cuenta que no haya confusión entre los que creen que Marra todavía está entre los libertarios. Exactamente, teniendo en cuenta aparte que esta no es una elección donde necesitas 40 puntos para ganar. Esta es una elección que se gana con 30 puntos, teniendo en cuenta la fragmentación que se han generado entre las distintas opciones. Entonces, de la misma manera que Libertad Avanza tiene ese objetivo primario, el PRO tiene el objetivo primario también de recuperar los votos que está perdiendo con Larreta, para posteriormente después discutir entre ellos, que tienen un tremendo electorado compartido. No nos olvidemos que el origen de todas estas opciones, de estas 4 opciones que estamos hablando, es el clásico voto de todas las elecciones de 50 puntos del PRO. Todos juntos unidos. Larreta más Marra, más Adorni, más los Penato, te da más o menos es la mitad del electorado porteño. Exactamente, que tienen pensamientos parecidos y que, de hecho, cuando uno
se fija el cruce de las distintas cuestiones que les vas preguntando, piensan muy parecido en casi todas las cuestiones, ¿no? En la valoración de la gestión del presidente, del jefe de gobierno. Obviamente después pueden tener algunas con mayor intensidad o menor intensidad, ¿no? Pero es una discusión dentro de un mismo electorado con dirigencia distinta, claro, que representan distintos espacios políticos. Entonces, lo de Adorni con Milei, está claro que es en esa búsqueda, claro, de recuperar los puntos que se perdió con Marra. Y hay que ver cómo le va a Larreta contra los Penato, ¿no? Porque es una boleta única, vimos el diseño que, claro, los Penato evidentemente es menos conocida que Larreta en la ciudad, entonces la ponen en una foto junto con Lombardi y Laura Alonso, es raro, pero están los tres en la foto y Larreta está solito en la foto, sí, porque es más conocido. ¿Cómo viene esa discusión? ¿Cómo? ¿Cómo viene en términos de intención de voto? No, en intención de voto está arriba el PRO. No es solamente los Penato, Lombardi y Alonso, sino que fundamentalmente lo que apunta el PRO es a justamente el PRO, ¿no? Es decir, que es la marca. La marca que sigue bien posicionada entre los porteños, que ha gestionado la ciudad en todos los últimos años y que es justamente producto de lo que vos manifestabas, de que todavía los Penato tienen un bajo nivel de conocimiento, en cambio la marca PRO la conocen todos los porteños. Por eso toda la campaña del PRO está apuntando hacia el PRO y hacia la intervención de su fundador Mauricio Macri, que está muy activo en toda la campaña, liderando todo lo que representa el PRO y lo que representan los proyectos del PRO, claro, para esta campaña, ¿no? Y con relación a Leandro Santoro, ¿no? Que, claro, el discurso de los Penato es nos dividimos nosotros, gana el kirchnerismo, y a su vez un kirchnerismo que no se hace presente en la campaña de Leandro Santoro, para que no quede asociado Santoro al kirchnerismo, que no es una marca que en la ciudad tenga un recorrido, ¿no? Pero si uno mira el número Santoro, no está tan lejos el número histórico del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, solo que dividido los demás puede quedar el primero. Absolutamente, eso es así. Volviendo a los números que te mencionaba, siempre veíamos que el PRO ganaba con tranquilidad la elección, con alrededor de 50 puntos, ganó por ejemplo Jorge Macri, y el peronismo con un rango que iba entre 25 y 30 puntos. Bueno, dentro de ese rango está Santoro. Lo que pasa es que esos 50 puntos primariamente se habían dividido en dos partes casi iguales, entre Libertad Avanza y el PRO, y entonces en ese momento había un triple empate, pero después les apareció Larreta y Marra, que hizo que bajaran algo más Libertad Avanza, claro, y el PRO, y eso es lo que le está hoy permitiendo liderar la intención de voto. Sin embargo, las diferencias entre los tres primeros siguen siendo de alrededor de 5 puntos en nuestras mediciones, por lo tanto consideramos que todavía la elección está abierta, y sobre todo teniendo en cuenta esto que charlábamos recién, de el enorme electorado compartido que tienen las opciones no peronistas, que habrá que ver la destreza y la inteligencia que tengan en la campaña como para intentar crecer, fidelizar y sobre todo intentar conseguir en una primera etapa que uno de esos dos espacios se ponga cercano a Santoro para después intentar disputar el voto útil opositor antiperonista, que en la ciudad es importante, ¿no? Claro, votame a mí porque conmigo le ganamos. ¿Cómo está? Estamos charlando con Federico Aurelio de la consultora Aresco. ¿Cómo está Milei a nivel nacional? Los encuestadores, ustedes, la mayoría habían detectado una caída por primera vez desde que está en el gobierno, ¿no? En marzo, no sé cómo siguió. Bueno, ahora post-cepo, en nuestras mediciones lo tenemos con una leve recuperación de alrededor de 3 puntos, lo cual marca que dentro de la valoración bastante equilibrada que adquirió en marzo, en nuestras mediciones ahora tiene un leve saldo favorable. Habrá que ver cómo continúa, tiene una gran correlación el acompañamiento a Milei con la expectativa de la situación económica. Entonces, cuando en marzo surgieron algunas cuestiones, dudas y
y problemáticas sobre las cuestiones económicas que generaron algunas dudas en un conjunto de la población, hizo que se deteriorara su acompañamiento. Ya había sucedido en septiembre del 2024, y ahora que volvió una relativa estabilidad y que aparte se abrió el cepo, eso permitió mejorar levemente las expectativas y por lo tanto también el acompañamiento. Es el eje principal por el cual vamos a seguir viendo los movimientos del acompañamiento de Milei, es ese, ¿no? Claro, la valoración de la situación económica y la expectativa de la situación económica. Da la sensación, yo no sé si vos hablás de los electorados, ¿no? Parecidos del PRO y de Milei. Yo no sé, el electorado a la hora de discernir esta pelea entre Cristina Kirchner y Kicillof y la de Macri con Milei, ¿no? Debe ser raro porque son electorados muy similares con sus respectivos dirigentes en una pelea que no siempre es del todo comprensible qué es lo que está en juego. Totalmente. No, es incomprensible para el electorado, porque justamente, bueno, en el caso de Kicillof y Cristina, mayor similitud, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Kicillof nace políticamente a partir de Cristina, ejerce su función con Cristina durante todos sus años y después es gobernador gracias a ser el candidato elegido por Cristina, y teniendo el acompañamiento de Cristina. Y después, en los últimos tiempos, empezaron a tener algunas diferencias, pero que son diferencias no en la manera de pensar o en la manera de considerar personales que se tienen que hacer las cosas, sino que en todo caso son diferencias por el poder que representan los cargos políticos. Ahora, en el caso de Milei y Macri, ellos sí tienen más diferencias en su origen, en algunas cuestiones de cómo piensan hacer las cosas y demás, pero en el fondo, desde la óptica económica y de los cambios que necesita la economía y que ellos consideran que hay que realizar y demás, tienen bastantes similitudes, por eso el electorado generalmente tiene una opinión compartida de los dos. Claro. Federico Aurelio, consultor político, director de la consultora Aresco. En este mes ya viene mayo, arranca el precalentamiento, que es un poco las elecciones locales de estos distritos que se separaron de la elección nacional de octubre. Gracias, Federico. A vos, María, te mando un beso. Un beso, hasta luego. 8:54 de la mañana. Plan Nova lo presenta. La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Europa está en una situación absolutamente impensada por un fallo que afecta eléctrico a varios países de manera simultánea. Sí, a ver, el foco está en España y Portugal, pero también está afectado Alemania, Holanda, Francia. Hay una caída de la generación eléctrica a la mitad para todos esos países. Se está empezando a recuperar la tensión en las zonas norte y sur de España, pero lentamente. Esto lo que está haciendo es canceló todo lo que tiene que ver con la movilidad y todo lo que tiene que ver con la conectividad. España llamó al gabinete de crisis, pero pensemos que el apagón implica no solamente que no funcionan los subterráneos, que no funcionan los trenes. Los datos de los celulares. Los datos de los celulares, las computadoras, los mercados, las operaciones. Absolutamente todo está frenado porque... Y no tienen ni idea de dónde viene, ¿no? Investigan si es un ciberataque, pero no tienen ni la menor idea qué produjo el apagón. No tienen, aparte no es algo que sea cotidiano en Europa, que vos tengas un apagón de esta magnitud, pensando que es como si dejaras a la mitad de la Argentina sin luz. En lo que tiene que ver con el tamaño, ¿no? Una locura. Geográficamente, pero en cantidad de gente mucho más, ¿no? Son países mucho más densamente poblados. Sí, claro. Pero digo, pensándolo de esa manera, pero ya están colapsadas las ciudades, porque obviamente la red eléctrica implica... Trenes, semáforos. Claro, una locura. Bueno, impensado en este mundo. También el fin de semana pasó de todo, ¿no? Pero se cumplieron 100 días del gobierno de Donald Trump. Sí. Con una caída fuertísima la imagen de Donald Trump, sobre todo porque hay un pesimismo grande respecto a lo que pueda pasar con la economía a partir de la guerra comercial con China. Veía una nota en el New York Times, una infografía
tan atractiva. Era un hogar, mostraba una casa y vos ibas cliqueando en los distintos lugares de un hogar norteamericano promedio, tiene mucho más electrodomésticos que el nuestro, ¿no? Lavaplatos, esto, el otro, y te mostraba... por ejemplo, paraba en los platos o en las cacerolas y decía, más de la mitad de las cacerolas vienen de China, tal cosa viene de China, tal cosa, y te mostraba de un hogar de Estados Unidos cuánto lo del uso cotidiano doméstico, un hogar norteamerano, eran bienes producidos en China y que por lo tanto iban a ser impactados por la suba de aranceles a China. Bueno, y obviamente eso eso impactará al día siguiente en inflación, porque la suba de aranceles implica una suba en los precios de los productos y eso al final del día, en la inflación, algo que los estadounidenses no están acostumbrados. No. Tu Ford cada vez más cerca, con Plan Óvalo. No te pierdas esta oportunidad única con planes de adjudicación asegurada en la cuota 5. Una inversión conveniente en 84 cuotas. No la dejes pasar, aprovechala hoy. Visita la página web planovalo.com.ar, conoce todos los planes que Ford tiene para vos o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, muy bien. Se tuvo que ir unos minutos antes, Guido, después de su análisis del clásico River Boca, que dejó un triunfo de River. Vino muy contento desde temprano. Sí. No le hemos escuchado la voz a Martín Fernández Madero, nuestro productor, pero sí, David Cayón, ¿no? Sí, muy contento. Milei aprovechó igual para pegarle a Gago, como hace habitualmente, y para Riquelme, que es otro de sus pasatiempos favoritos. Sí, recordemos que Milei votó en contra de Riquelme. Bien. Mientras tanto, Macarena Jiménez Rodríguez, que es la TikToker libertaria, que es funcionaria pública, que viajó a Roma, había publicado una aclaración respecto de su participación en la comitiva, porque habían dicho que Adorni había viajado. Primero, ¿por qué viajaba Adorni? Si era en su rol de candidato o de vocero presidencial. Pero en todo caso, luego se había llevado o no una CM personal al viaje a Roma. Él dijo, no tengo CM personal. Y después Macarena, que es funcionaria del sector digital vinculado a la presidencia, había publicado en sus redes una suerte de aclaración que luego borraron. En estos medios falopa se me acusa ser la community manager de Manuel Adorni, cosa que es mentira. Y por consiguiente ir a eventos oficiales de gobierno bajo su respaldo para hacer campaña electoral. Mienten tanto que hasta dijeron que el presidente Milei había llegado tarde al funeral del Papa. Según los medios falopa, había llegado tarde a un evento que en ese momento todavía no se había realizado. Bueno, ahí estaba la discusión de si llegó antes o después a el entierro. Llegó para los funerales cuando ya el cajón había cerrado y era la etapa final, digamos, de lo que fue la despedida del Papa Francisco. Pero bueno, parece que Macarena sí viajó, pero que no es CM personal. No está, la verdad, francamente, no me parece muy importante y me parece que hoy un presidente cuando viaja lleva a alguien que documenta su viaje. Si no lleva un fotógrafo, lleva un CM, antes llevan los fotógrafos. No le veo nada de tan grave. Quizás hubiese aprovechado ese avión tan grande con más plaza para llevar representantes del Parlamento. 40 lugares tiene el avión, la comitiva. Se jactaban de que fueron 7 nada más, pero quizás, bueno, nada, siendo que el Papa era argentino, hubiese sido una delegación más diversa, con representación también de otras fuerzas políticas. Expresidentes, al revés. Hay 2 que tenían que pedir permiso a la justicia, pero bueno. ¿Macri también? No. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ah, claro, sí. Eso sí estaba pensando, porque pensé nada más que Macri y Cristina y Alberto Fernández. Claro, es un lío por ahí para invitar a todos, porque si no, si invitas cada a uno una punta no, claro. del avión. Bueno, vamos a ver qué dice Jopo, el pronóstico. Presenta el clima Air Europa. Jopo. María, una mañana fresca, pero ya rápidamente se va a revertir esta percepción y vamos rumbo a una tarde templada, una jornada que va a tener mucha amplitud térmica y puede que alguno que haya elegido un abrigo invernal empezando el día y se vuelva con la campera en la mano. Un lunes con mucho sol en una semana que va a repetir este patrón sinóptico de mañanas frescas y de tardes templadas. No hay previsión de lluvias para hoy, tampoco por toda la semana, máxima 21. Gracias, Jopo, hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima Air Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Air Europa, tú decides.
bien, Andy Kuznetsov abrazando el club después de la derrota. No me llamo un Boca River. No sabía cómo salió. ¿Perdimos? Ahí está, vino con el buzo de Boca. Sí, siempre, sí, hay que bancarlo. Muy bien. Siempre es al revés. Es lindo ese azul, me gusta ese tono azul. Es muy lindo. ¿Te gusta? Sí, me gusta ese azul. ¿Qué? ¿A vos no? No. Mirá, yo banco a Boca Junior como vos bancás a Georgina. A Cristalina Georgieva. Me gusta ir contracorriente, ¿entendés? Me encanta como bien. tipo. Si vos estás de acuerdo con su declaración, la defendés, me parece bien, habla bien de vos, de tu transparencia. Eso está bueno. No, es que me parece. Porque cuando traduje originalmente la primera vez, dudé en la traducción y me quedé con la duda, porque la interpretación original era como tipo que le había hablado a los argentinos. Y como. Yo sigo dudando. Pero vos viste, yo creo que te convencí con la frase anterior. No me convence del todo porque ya, por lo que te decía antes, es una rareza que el Fondo Monetario Internacional hable de un proceso electoral. Por más que le esté hablando al gobierno y que le diga mantenga el curso. Si le estaba hablando del punto de discusión era si le hablaba a los argentinos o le hablaba al gobierno. Sí, igual se está metiendo en un terreno en el que no debiera, pero así todo me había despertado un poco de dudas al principio. Entonces como que me bajé de mi primera interpretación. Le creí. No es muy común, pero puede pasar, ¿viste? Si te pasa, te pasa. Tenés que ser honesto con lo que terminás pensando. Me parece que lo mejor es ser honesto. Está bueno y además que la gente te conozca bien. Y si a vos te parece que el país le va mejor con los préstamos del fondo, si vos querés un país endeudado, arrodillado, dependiente, bancátela. Bien. Sí, me parece bien. Me parece bien. Bueno. Me parece que habla bien de vos, yo no soy capaz. Bien. No, la discusión era un poco más chiquita, Marcos, que era quién le había hablado. Marcos Aramburu. ¿Cómo va, Marcos? María, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? María hoy se declaró amante de Cristalina Georgieva. Es pro Fondo Monetario. ¿Por qué no se puede hacer un periodismo con matices, un periodismo con algún tipo de... El nuevo romance de María O'Donnell. Claro, o sea, vos te das cuenta, esto corrobora la idea que hay que decir, ¿entendés? Pasen la hoguera, porque habló de los argentinos. No, pero yo al revés, me parece que está bueno que lo digas. Si a vos te gusta eso, te gusta esta política monetaria, te gusta un montón de cosas. No, dicho todo. Si bancá, María. María, bancá todo a fondo. Andá a fondo. No, creo sí, no es que época se de tibios, metió... La vio. Vio que Milei estaba bien, vio lo de Caputo y está bueno, Mary. Creo que se metió en un terreno imprudente, pero que lo que dijo fue interpretado de una manera que no necesariamente fue lo que no estaba dirigido a los argentinos, sino al gobierno argentino. Claro. Mantengan el curso y la determinación de cambio. El que gane, siga con el curso. Bueno, sí, el que gane, que ojalá ¿te das cuenta? O sea, es un ejercicio inútil. Totalmente inútil. No tiene sentido. Solo te metes en problemas. La moderación es un ejercicio ingrato. Están las cartas echadas, María. Sí, cada uno está del lado que quedó y ya está. Es difícil darlo vuelta. Pero bueno, no pasa nada. No, me doy cuenta. No pasa nada. ¿Por qué no hay nadie hoy? ¿Se fueron todos? No, pues ¿cómo nadie? Mi compañero. Bueno, pero siempre está Guido. Guido tenía un trámite de una visa. ¿A dónde va? No, creo que iba a sacar su visado. Se le estaba por vencer. Además de Estados Unidos, ¿dónde hay otro lugar? Claro, a China, a Estados Unidos. A la India. Cuba. A Cuba. A Cuba también, es verdad. No, también depende, supongo que algunos deben necesitar visas especiales para laburar, que capaz que como turista no necesitas, pero si vas a trabajar, capaz que sí. No, me parece que fue a tener la visa. No, Guido, no en el caso personal. Yo no me meto en la vida de Guido. Él debe tener una expectativa secreta y no tanto de ir al Mundial de Clubes. Entonces, viste la de cuando te mandan una cobertura y decís, ¿tenés la visa al día? Bueno, está bien. Un productor que no tiene pasaporte es un productor que no. Que no va a viajar por lo pronto. Es como saber manejar, o sea, tenés que saber. Siempre decimos esto, todos sacan el pasaporte, nadie viaja después de putean, ¿entendés? Digo, saca la visa, el pasaporte, pero bueno, hay que tenerlo. Si no lo tenés el pasaporte, el viaje sale. Claro, ese es el problema. Claro. Sacando el pasaporte, lo que te aseguras es que ninguno de tus compañeros tampoco viaja. Una vez fuimos a transmitir a España y Flor no tenía el pasaporte y lo sacó en el día en Ezeiza. Sí, es espectacular esa posibilidad. Para los colgados, lo que nos olvidamos todo, me parece una tranquilidad. Sí, eso se puede. Yo sé que es muy fácil ser pesimista del presente, pero cosas que antes eran mucho peor, sacar el pasaporte, 3 meses. Yo recuerdo de ser un niño que me lleve mi mamá, estar dormido y que después no sabías cuándo llegaba, capaz no llegaba nunca. Total. El mundo de los trámites online, poder sacar turnos online. Bueno, Marcos Aramburu banca Randazo. Sí, también, claro. Exacto. Me gusta que lo rescates a Florencio. Está muy bien, porque cada uno se está sacando la careta. Es un muy buen cambio en el RENAPER. Hoy estamos desenterrando. Los trenes son gestión Randazo. Los trenes
yo te digo algo. Fíjate lo que es hacer, me acuerdo cuando Randazzo hacía su propaganda, su autopropaganda, mostrando el pasaporte, que pasaron 10 años y yo sigo siendo Randazzo, el pasaporte. Sí. Y es increíble, porque él se hizo mucho autobombo y está bien, estuvo bueno. Que cambió el relato. Yo te digo algo, hasta que me nacionalicé Argentina, que tenía que ir al de los extranjeros, era pero muy difícil hacer trámites. Yankee. No, soy argentina nacionalizada, pero hasta que me nacionalicé, que cambió con Cristina. Pero está viendo del fondo, entonces tiene sentido. Claro, es americana. Claro. Tiene una coherencia, no está mal. Dios me libre. Claro, nosotros hablamos el mercado, mientras tanto vos protegés a tu industria. Bueno, hasta ahora bancaste a Cristalina, a Randazzo. A Randazzo. ¿Qué pensás de Massa? Dale con todo. Lo va avanzando, ¿viste? Massa. ¿Qué anda Massa, boludo? ¿Qué está haciendo de su vida? Massa está tratando de que Cristina Kirchner se pelee menos con Kicillof, o que Kicillof se pelee, y sacando su ventajita, diría Mauricio Macri. Poniendo gente en las listas. Pero sí, ubicando su poroteo. Dicen que quería que fuera candidato él también en las elecciones. Que ella quería que él fuera. Vení vos también, vamos los dos de la mano. Sí. Cristina senadora, Sergio Massa diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Él sigue laburando para... ¿A qué fondo buitre era que asesoraba? ¿Te acordás que después de perder las elecciones se fue a asesorar un fondo buitre? Lo que sí me parece que no va a salir nunca más y quedará ahí es el famoso libro. El libro no sale más. ¿Qué libro? Nos lo perdimos. Sí, nos lo perdimos. ¿El libro de Massa? El libro de Massa, claro. El libro de Massa que iba a ser presentado en la Feria del Libro del año pasado. Yo conozco al que lo ayudó en el proceso. Las presentaciones del libro dan, por ejemplo, yo siempre cuento, yo presenté el de Lustó con Alberto Fernández. Imagínate, con Alberto Fernández antes. ¿Cómo? O sea, los bancás. Claro. Excelente. Con tu amigo Alberto. Con tu amigo Alberto. Fernández, buen punto para Marco. Bien. Pero a vos te vi uno hoy en el diario. Con, ¿cómo se llama el otro periodista? Pablo de León y Santiago Fioriti. Sí. Un libro sobre Pichetto. Hay que leer un libro sobre Pichetto. Que escribió Pablo de León, que yo presenté. Claro. Porque, Saluda, Pablo. No, pero si alguien va a leer un libro sobre Pichetto es María. María, es vos, fan de Pichetto. A eso voy. ¿Vos leíste el libro para presentarlo? No, porque si no, no podés ir. Obvio que lo leí para presentarlo. No presento libros que no lea. ¿No? De hecho, pero todo el mundo hace lo mismo. ¿Crees que todo el mundo hace? No, por eso cuando empieza la temporada no leí ni un libro de todos los que presenté y presenté un montón, pero siempre blanqueo que no lo leí, pero estoy acá bancando. No, por eso cuando empieza la temporada alta de demanda de me presentás el libro en la Feria del Libro, digo, no, yo ya elegí los que puedo presentar, que son los que puedo leer. O sea, a mí ¿seleccionás porque te llegan un montón de propuestas para presentar libros? Sí. Qué bien, sentido, María. Entonces, gente que se quiere blanquear, gente que se quiere... No sabía cómo era el mercado ese. Bueno, ¿tuviste un buen fin de semana? Pará, me preguntaste por Pablo de León, verdad. te quiero contar esto. Estábamos en la presentación del libro de Pichetto. Es una figura muy interesante para mí de la política argentina. Es entretenido una historia de Pichetto, porque además es un personaje que es muy hosco y entonces tiene cosas de su vida personal también. Tus mejores notas para mí. Un tipo que dijo que duerme con la Glock abajo de la almohada casi. Cuando se despierta entre las 6 y las 9 de la mañana no le puede hablar nadie. O sea, baja solo a leer los diarios de papel con un café y la Glock. Sí, y que se va de vacaciones solo con su perro ¿Y la Glock? a las grutas. Casi no viaja y el al perro se llama exterior. Ringo por Ringo Bonavena. No va con la familia, se va solo. Existe el perro, es un perro real. Sí, existe. sí. Se llama Ringo por Ringo Ringo Bonavena. ¿Para qué baja con la Glock? No sé, pero Para reafirmarse. Por si alguien le habla, boludo, A ver no si- le vas a hablar. Si lo ves sin la seguimos Glock, o no le seguimos. Igual yo recomiendo, lo que hace, recomiendo Es lo que hace espectacular. Pichetto en redes sociales de los libros. Él todos los domingos a se sienta con una luz en su escritorio, con una luz tipo de escritorio. Y recomienda libros. Recomienda unas lecturas de política. Él es muy fanático de la Revolución Francesa, gran parte de sus lecturas, pero bueno. Policiales negros, Mirá, me gusta. Es muy buena esa libros serie. eróticos. Me toca no bancar. no. Porque es la influenciación de Hoy todo. Un tipo como Pichetto no tiene que ser un influencer. Los influencers que sean influencers y los Pichetto que bien, desayunen con la Pero Glock. sí, pero no leen tanto libro. Capaz Pero que es un Pichetto lee más influencer libros, con está bueno. contenido. Es un tipo que leyó Claro. libros que te recomienda. Es un diputado nacional, no es un influencer. Pichetto Si no se cree mezcla que todo. leer es revolucionario hoy. Lo es. Entonces, frente a eso, él plantea que como leer es revolucionario, él te recomienda... No, pero para No, mí, lo que pero- sí pasa son los diputados y senadores, pasa mucho con diputadas,
que arroban marcas. Como sin nombre si vas a decir eso, María, porque es muy... Se lo pregunté a Juliana Santillán cuando salió al aire que arrobaba hoteles. Y entonces ella dijo que ella robaba hoteles porque está en la comisión de turismo y que entonces su despacho por algún motivo no siempre es el lugar adecuado para esas reuniones y que entonces mantiene reuniones vinculadas a su actividad como presidenta de la comisión de turismo en hoteles. Es muy buena. Soy diputado y muchas gracias a Liliana por esta licuadora. Es así. Gracias, @Liliana. Sos el presidente de la comisión de deporte y las reuniones las haces en la cancha de River, por ejemplo. Tu sueldo se acaba de licuar como nosotros, con nuestra Liliana. Exacto, está muy bien. Muy bien, Está muy bien. Bueno. Se especializa en eso, ¿no? ¿En los chistes? Chistes con Yo te voy a decir algo a favor de Marcos. Cuando él sí lee los libros a vos de la te gusta gente mucho, que entrevista. viene de una familia que a vos te está todo. Con Pedro, fui una vez a presentar a Aramburu o Born Inquieto. ¿No te acordás? No me acuerdo. Qué lástima. No, qué Uy, aquí mirá, no decir nada, María. ¿Qué te acordás? Me hizo quedar muy mal. Muy mal, María te negó. María. Me negó. ¿Por qué la negó? Y yo lo estaba elogiando. Lo peor de todo es el contexto. Porque no sé de qué está hablando, no sé qué situación Dale es. contexto. Tranquilo, mirá. 3 renglones más necesito, María. Dale 3 renglones más. ¿Leíste el libro que escribió sobre vos? Decile, deja, no pasa nada. Voy a salir golpeada. María, No agarres la Glock. Voy a salir golpeada. No, explícale. Él trabajaba con Pedro Rosen. En una éramos más pobres. En un garage. Era un garage de un streaming al cual acudí a presentar un libro. ¿Te acordás de eso? Sentí que lo habían. Libro? ¿Te acordás? Born Inquieto, el secuestro. ¿No te y yo acordás de sentí que estaban bien, que estaban... Yo soy más línea Andy en ese sentido de presentación de libros. No lo leyó. Agarró el resumen que le mandó la editorial. No, era Pedro. Voy a decir a favor de Pedro que el que yo sentí que estaba más... una línea editorial que presenta libros y habla de libros que no leyó. Me gusta. Sí. Lo presenta leyendo la contratapa, sí. No, yo ni siquiera. Bueno, no, esto te iba a decir de Pichetto que es gracioso, porque no fue a la presentación del libro, pero terminó la presentación del libro y se me acercó su secretario. Y me dice, vine. Digo que tiene espías, ¿entendés? O sea, le contaron qué había pasado en la presentación del libro. Bien, o sea, mandó al secretario. Sí. Ahí va. Bueno, se María, me rompió el corazón. No, ya se deprimió. No, igual María es un arte ese. Es un arte que Fantino practica bárbaro, por ejemplo. El de hacerle sentir a la otra persona que leíste su libro. Fantino leyó toda la biblioteca de Filosofía y Letras. Sí, es muy posible. O eso nos hizo creer y lo hace muy bien. Sofía, si vos te encontrás con alguien que dice, hola, a mí yo odio esa frase. Pero yo odio porque hay muchos que te dicen... Felicitaciones a Sofía. Gracias. A mí lo que me molesta es cuando te que ya vamos dicen, a tener un bloque largo sobre eso, largo. 2 horas de programa. Tampoco, perdón, no, 10 tampoco para... Pará, que... Uy, la felicita y la mea. Corrió 10K. La felicita y la mea. No, está muy bien. Uno inicia el camino, ¿no? Uno inicia el camino, no está mal. Acá sentado sin moverme. La señora escribe libro, vos leíste un índice. ¿Cuántos libros escribiste vos, María? 4 o 5. 4 o 5 tampoco para hacer que uno escribe. Estuvo bien. No estuvo bien. Tampoco la enciclopedia británica. Es un montón 4 o 5. Cuando alguien te dice... ¿Te acordás de dónde me conoces? En vez de decirte dónde te conoces, te dice, ¿te acordás de dónde me conoces? Y desesperante. Es desesperante esa situación. No, es desesperante. Yo le digo que no, yo le digo que sí. No, pero después te metes en un... Sí, no sé. Para mí ese sí y te vas un fade. Te vas. Sos muy palpable a las estafas del cuento del tío también. ¿Te acordás de dónde me conoces? No, porque después no hago nada. O sea, pero sí te digo que sí y trato de irme. Es muy riesgoso. A mí Ulanowski me enseñó algo que está muy bueno. Ulanowski? ¿Qué te enseñó? Que ante esa circunstancia hay que decir, ayúdame un poquito. Sí. Está bien la frase. Está bien. Ayúdame un poquito, lo mismo que decir, no tengo una puta idea, tampoco. Sí, pero y encima estoy apurado. Así que no, pero es como que volvés con interés. Eso es lo que tiene bueno. Claro, o sea, tipo, ayúdame, quiero... No, yo no le digo ayúdame, pero yo he hecho, pero tampoco sirve, que es... Sí, ¿no? No. Sí. Yo las veces que arriesgué nombres siempre pifié. No. Yo también hago eso. Nos conocemos, ¿te acordás de dónde, no? Sí, ¿no? Sí, pero... Ahora. Y ahí me quedo en silencio hasta que tira más data. Cuando hacemos un silencio incómodo, tira más data. Igual me chapamos en banana. Vos y yo no estamos en el mismo barco porque
Porque cuando pasás los 50, es mucho más lógico, pasó mucho más tiempo. Entonces, sí. Vos, claro. Si alguno no te debería de los recordar, 20 a los 30 pero son no. 10 años, deberías Sí. recordar. De los 20 a los 30 se recuerda, ya empieza a no recordarse cuando pasaron más. Pero igual. Pero digamos que la gente también a veces te dice, no te acordás de mí cuando una vez te cruzó en Bueno, no sé dónde, exacto. a la salida de una La cancha. gente y la espera que la realidad. recuerdes. La gente O sea, espera que la boludo. recuerdes. Hay gente muy No, memoriosa. pero a cualquier persona le Eso pasa. te mata cuando es como te tiene media hora y después es una vez yo, ¿te acordás que te crucé en un cumpleaños de no, Claro. y ahí viene la decepción. En una época nos pasaba a veces con los oyentes que habían salido al aire. Decían, yo soy el del caso, ¿te acordás? ¿El de la tortuga? Sí, claro. No, boludo, perdón. O sea, Pero a no la me vez, acuerdo. cuando te acordás de uno, cuando aparece un emblemático, El te la emblemático recordás. es heroico. Suma, El emblemático es heroico. Suma. ¿Para qué si le empezamos a perder a María? Sí, la empezamos a aparecer. Ya se fue. Pará, María, ¿te puedo hacer una pregunta? María, ¿fuiste a la cancha el sábado? A ver, San Lorenzo. No, porque tenía que ir no llegaba a la fría el libro. Entonces eran incompatibles un horario y otro. Lo lamenté porque me hubiese encantado. Igual el resultado fue 1-0 ganó Rosario Central. Sí, lo habíamos aguantado casi todo el partido. No sé si era muy justo el empate, pero casi lo obtuvimos. Pero bueno, la cancha obviamente estaba entre el homenaje al Papa Francisco, que fue re conmovedor, y todo el despelote que hay con Moretti, la combinación de las dos cosas, más un buen partido, porque Rosario Central prometía ser un buen partido. Sofía, daba una buena combinación para ir a Bajo Flores. Pero no María, pude. ¿qué pensás de Lindo Sofía? día. Que para mí es una oportunista. ¿De qué? Sí. Es Del una running. oportunista del Papa. Papa oportunista. Murió el Papa y ahora vio lo del documental. Escúchame, cónclave, el fin de semana me los vi dos el papas. cónclave. No me parece bien. No, pero escuchá, yo no estoy a el fin de favor semana vi eso. el cónclave. Se Los llama- dos papas, Sí, cónclave solo. sí. Cónclave, los dos papas y Amén documental del Papa. Francisco Responde, que me pareció Pero, tope de María, gama. ¿por qué Si no querés le ver hizo- una sola cosa de ellos, te recomiendo Pero ¿por qué Amén, no el le Papa hiciste Responde. los 12 años de espectacular. papado, Francisco? ¿No? Cuando murió y de golpe te No, bueno, Ay, yo Cónclave tengo- Cónclave salió el año pasado. No está Es un bien. comportamiento Es muy cierto. habitual. Cónclave estalló en el mundo. Igual está buenísimo ¿Habemos Papa, porque... ¿no la viste? No, no la vi, pero es buena, la veo. Sí. Hoy todavía me dura la racha. Más plan comedia. Todavía está arriba del- Eligen un No. papa que no quiere salir, le da ansiedad, le da un ataque de ansiedad y no quiere salir a dar el discurso. Bueno, una de las cosas que se dicen mucho en las dos películas, creo que en Los dos papas y Cónclave, es una cualidad necesaria para un líder o para quien sea elegido, es que no quiera ser elegido. Cosa que me pareció raro como afirmación. Nadie dice- Alberto Hay un Fernández dicho, quería pero ser después- España. Claro. Después se dicen como que en el fondo todos quieren. Siempre todos está los dicho que el que entra papa sale cardenal, o sea, Claro. el que entra con esa ambición nunca termina siendo elegida. Pero lo más interesante de Cónclave, me parece a mí. A ver. No, es que se está dando una historia muy similar, que es Sí. alucinante, que No, es este el final cardenal. No creo que sea parecido. Bueno, que el Papa, había un cardenal que le encontraron aparentemente unos chanchullos con la compra de un departamento de lujo en Londres, más un supuesto rescate de una monja que aparentemente era una estafa, que se quedaron con la guita. No. Sí, y el tipo era mano derecha de uno de los cardenales importantes de Roma, que parece que ahora es papable. Pero la cuestión es que el Papa lo agarró como en estos, como en estos irregularidades y le decide quitarle el derecho a voto en tanto cardenal y lo desplaza un poco de los manejos económicos y qué sé yo. Entonces, parece que el Papa era plenamente consciente que el tipo iba a querer participar igual del cónclave. Entonces, cuando arranca el cónclave, se presenta y dice, yo soy cardenal, tengo derecho a voto, a menos que haya un papel escrito que me quite ese derecho. Porque el Papa tenía fama, Francisco, de ser como muy personalista, un poco que le gustaban los decretos, que gobernaba menos por leyes, por los procedimientos que requerían como más movimiento de la burocracia de la iglesia y que elegía como caminos más, ciertos Expeditivos. atajos para tomar decisiones más rápidas y cambiar la iglesia más rápido. Pero bueno, la cuestión es que parece que le dicen no, y aparece el secretario del Papa y dice, no, a mí ya me dijo, yo tengo la vocación oral del Papa. Horas antes de morir, dijo que Mengano no entre al cónclave. Y el tipo dice, no, sigue siendo oral, tiene que aparecer un papel. Y ahora parece que está por aparecer el papel que el Papa Francisco, antes de morir, se ocupó de dejar por escrito, aparentemente, que de los no vaya. 130 y ¿Pero por pico qué de recién cardenales ahora? que No. van a votar, ¿qué? ¿Por qué recién ahora va a aparecer el papel? Porque el tipo está en rebelión, se Porque el presentó tipo, al claro. cónclave, dijo, vengo a participar, le dijeron, no Como la podés. película, como la película. Es lo que Como estoy la película, diciendo. claro. Es, Espectacular. es Y tiene que eso. aparecer antes de que cierren las puertas, porque una vez que está adentro. No, y parece Vota. que el que no Vota. quiere que participe es el italiano, que era su mano derecha, porque como le soltó la mano, cree que este va a operar en contra de él. Y como es un papable, no quiere que este entre, Claro. más allá de la voluntad Uy, de Francisco. claro. ¿Leíste? ¿Qué peli? Ayer Sí. leí en el diario la columna de Nunca me sale
nombre del que... ¿Qué diario? Una pista tira. ¿Qué diario? Sí, Ayúdame un poquito. Fernández Díaz. ¿Es político? Lo tenías en la cara, ¿no? No es político. Es periodista inglés, tiene una columna los domingos en Clarín. Sí. Sí, ya sabe de qué te hablo. Sí, el de El de Sudáfrica, el rugby, Mandela. El que escribió el libro de... Exacto. El de Invictus. Sí. El que se inspiró en Invictus. Exacto. Una puta idea cómo se llama. Seguí adelante Bueno, si querés. Bien, voy a seguir adelante mientras lo busca. ¿Lo leíste? No. No. Bueno, y él habla y John Carlin, gracias, John Carlin, bien. Y él habla, primero dice que una cosa que por ahí es cierta, dice que el Papa no es tan influyente. ¿Por qué? Dice, porque un Papa, por ejemplo, de izquierda, el mundo está todo de derecha, como diciendo, mismo en Argentina tenés el Papa Francisco y salió un Milei como diciendo que no tiene tanta influencia como se cree, ¿viste? Es algo más simbólico, bueno. Pero después habla y dice la palabra cobarde, hace referencia a los hechos de la dictadura de Bergoglio, eso me pareció como, bueno, ¿por qué no lo pusiste antes? ¿Entendés? Le dijo cobarde a... Sí. Hay toda una controversia alrededor de si protegió. Me sorprendió, ¿viste? Porque además cuando alguien se muere ya queda... Y bueno... Periodista inglés, nada. Pero si quieren, pero hay un montón lean un poco y después debatimos, porque así no puede. Sí, claro. Me haces acordar, Andy, que también vi Francisco el Jesuita. ¿También? Te juro por Dios, la semana pasada. Y hacen también todo referencia a eso, los dos papas también. Como que vi, igual, aunque nosotros, ahora me parece, obviamente hay una revolución con todo lo que tiene que ver con Francisco, en todo lo que se hizo en material audiovisual, esa parte está siempre presente. La de la dictadura. Sí, ¿qué rol tuvo? Él era el jefe de la compañía de los jesuitas en la época de la dictadura y había unos jesuitas que, estaban, digamos, bajo el peligro de ser secuestrados y desaparecidos por la dictadura. Entonces, la idea es si los protegió o no los protegió, cómo los protegió una iglesia. Pero después hizo algo muy valiente, que es que le dio acceso total a los papeles de la iglesia durante la última dictadura a un grupo de investigadores para que repasaran el rol de la iglesia durante ese periodo. Así que yo creo que y bien. También, sí, bueno. No, está bien, está bien. No, bien. Con un libro que no va a leer Marcos Aramburu nunca, ya sabemos. Salvo que lo tenga que presentar. ¿No? Andy, acá Sergio Arín dicen, hablan del Papa, está bien, habla de Papá Gallardo, porque tienes el uso de boca también. Bueno, es el comentario de Sergio. Para mí es un gesto... Fin de semana. A mí me parece por una cuestión de respeto, de todo, no. Por supuesto que vamos a hablar todo lo que tiene que ver con deporte. Porque si hubiesen ganado, ¿venías con el buzo? No. Bien. Me gusta esa respuesta. Pero hoy vamos a hablar realmente de lo que pasó con el deporte de fin de semana, ayer prácticamente, y vamos a hablar a fondo, porque no me gusta. Si es necesario hablar una hora, no hay problema. Sofía hizo una carrera ayer y le va a dedicar tiempo que... Tremenda, Tremendo. ¿Hora? Tremendo, una hora. ¿Vos te vas a ir en algún momento? Son 9:23. No, pero te pregunto, si querés quedate. Urbana